¿Por dónde nos quedamos? Día anterior a mandar el aviso, que iba a ser el 18 de noviembre. Lo dejé justo por la noche. Aún podemos hacer una actividad, que creo que dijimos que iba a ser el favorito del chat. El NPC, Nishima. Sé que es un bajón empezar con esto, pero no os preocupéis, que ahora mismo vamos al palacio y se viene lo chido. Vamos a hacer Nishima, sí. Se supone que los ladrones fantasmas son la justicia en persona. ¿Cómo hemos llegado a esto? No sirve de nada sentarse y lloriquear. Seguro que podéis cambiar las tornas si seguís despertando los corazones de los criminales. Y yo haré todo lo que pueda para ayudaros. ¿Vale? No puedo olvidar lo que me dijo Akiyama. Por cierto, me gustaría comentarte algo más. ¿Tienes tiempo? Venga. Creo que lo subimos al 7 o el 8. Solo quiero relajarme un poco. Vamos al parque. ¿Subiste a Yusuke? Lo tengo al 9. Si pudiera subirlo al 10 ahora, lo habría hecho. For some reason, I couldn't bring myself to run away back when I saved him. So, I was thinking why that may have been. Honestly, I was pretty desperate at the time, so I don't remember much. But in the back of my head, I was thinking what you would do in that situation. Si es que soy una inspiración. You put yourself on a line to stop Kamoshida, and probably other villains too. So, I thought there had to be something I could do myself. I was only acting out of fear, though. You know, I've always wanted to change. I wanted to go from the si yo fuera tú también querría cambiar. Everyone messes with to the famous world-renowned hero. But you helped me realize something important. Heroes aren't heroes because they're famous. It's because they fight for other people. Looking back on it, what I really wanted to change was the weak me. The me si lo tires al río. team who let wrongdoing go unpunished. Even though I knew it was unjust. Un empujoncito, de nada. Looked the other way when people I knew were in need of help. Y lo coso a tiros luego. I only changed because you stole my heart, right? Sin que nadie se dé cuenta. Habéis despertado mi corazón. Has cambiado tú solo. Huh? So the Phantom Thieves didn't make me have a change of heart? Really? But you know what? Todavía estoy enfadado con Atlus por eso. Pero bueno, digamos que no... Te vimos en Mementos y pensamos que no valías ni la pena. No valía la pena que mancháramos nuestras armas contigo. Que invocáramos a nuestras personas. Truth be told, I had given up. I accepted that I was a zero, that my existence was meaningless, but I've learned. I may not be able to change the world, but I can change myself. Whether I sulk about my inability to do anything, or hold my head high and look to the future, my perception shapes the boundaries of my world. It all comes down to what's inside my heart. I might still mess up every so often, but as long as you're here, I'll be able to stand up again. So, I may not be the best person around, but you can feel free to rely on me at least sometimes. And no matter what the world says, I'll be rooting for you. Just like you were for me. Voy a lavarme la mano. ¿No será este el nivel 10? I am thou. Es el nivel 10. Thou hast turned a vow into a blood oath. Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart. Thou hast awakened to the ultimate secret of the moon, granting thee infinite power. Nos libramos de Nishima. Deseo de salvación. Permite que los miembros de refuerzo obtengan la misma experiencia que los activos. Momento. ¿Con esto se refiere a los personajes de la party o a los persona? El confidente de la luna ha alcanzado el nivel máximo. Ganará más experiencia con la fusión arcana cuando fusiones personas. Típico. La party. Los que están fuera de la party. ¿Se llevaban menos PX? Yo pensé que se llevaban todos la misma ya. Ya puedes fusionar a Sandalfón, la persona más poderosa del arcano de la luna.
You know what? Yo pensaba que ya había subido algo para que pillara la misma PX. Hostia, pues es muy importante esto. Imagino que se llevan la mitad de la PX o algo así. ¿El 50%? Antes de desbloquear esto. Porque tengo prácticamente a todos al mismo nivel. Ahora podemos tratarlo como la mierda. Ya da igual, lo tenemos al día. Maybe a buffet? Wait, no. We should save that for after I get all my book royalties. You'd better be looking forward to it. ¿Llamadita? O ya da igual. Ya da igual. Ni al juego le importa a Nishima ya. Vale. Viernes 18 de noviembre. Se viene. Anda, ¿era hoy? Es un lobo y me come. ¿Estás bien? Sé que has ido a verlo todos los días. ¿Cómo es que se va? Me siento fatal. Había muchas cosas de las que quería hablar con él. Hablan de Maruki. ¿Por qué no se quedará para siempre? ¿Qué se supone que voy a hacer ahora? Madre mía, lo tuyo es grave. Pero parece que no solo te pasa a ti. El hombre tiene mucho éxito con las chicas. Hablando antes del stream de... el nivel 10 con Maruki, supongo. De Persona 3 Remake. Chat. Porque lo hablé el otro día con Teresa. Yo creo que después de Royal y del éxito que ha tenido, el Persona 6 va a salir directamente en español. A diferencia de Persona 5, que salió en inglés. ¿Creéis que harán lo mismo con Persona 3 Remake? ¿Que se atreverán a sacarlo directamente en español? Yo el 6 doy por hecho que lo van a sacar en español. Cristo te oiga. Lo sacó el Persona 4 PC primero en inglés, lo sé. Por eso. Pero no es un remake. Yo no confío en Atlus tanto. El porno tiene traducción. Ya, pero a lo mejor hay cosas nuevas. Porque además ya tienen empresa de traducción propia, cosa que antes no tenían. Así que tienen más para ganar que para perder. Persona 3 portable está en español. Ya, pero si le hacen un remake, igual no son los mismos diálogos de principio a fin. Por eso pregunto. Vamos a comer con Maruki. I wanted to discuss something with you, since it'll be our last chance to do so here. Yes, my time here at Shujin is coming to an end today. It's quite the sad affair. I do have a farewell speech to give the school at morning assembly, but I'd also like to speak with you individually. Considering the occasion, lunch is on me. I'll have something special waiting for you, so you look forward to that. Well, I'll see you later. Ojalá que vuelva en Filemón. No estaría yo tan seguro. He's really leaving. It's already been half a year, huh? That sure went by fast. And finally, we would like Dr. Maruki to share a few last words with the student body. Yo estoy 99% convencido de que va a haber un remake del 3 ya. Después de las filtraciones, más aún. Good morning, everyone. Niarlo no sé quién es. As the vice Filemón sí. principal has mentioned, today marks the end of my tenure at Shujin Academy. Qué bajito se oye, ¿no? Over the past several months, I've come to learn about all sorts of conflicts that you students have faced this year. Troubles with romance, with studies. In fact, some of you have financial issues that are awfully similar to my own. But before I leave here, I want to offer you a final piece of counseling. If your situation ever becomes too painful to endure, remember, it's okay for you to escape your problem. I don't want a single Consejo un one of poco you to raro think ese. that an unfair reality you've been forced into is the only one that you have to live. What I'm trying to say is, even if your life is full of worries, it's best for you not to obsess over them. ¿Estamos seguros de que Maruki no es un psicólogo de mierda? Y de que en las sesiones de terapia Joker le ha servido más de psicólogo. O sea, creo que la terapia la ha hecho Maruki.
con Joker. De hecho, más de una vez lo ha dicho él, que parece que sea él el que está yendo a terapia con Joker. Menudo desastre de psicólogo, tío. Your existence in this world is an amazing miracle. You deserve to spend your days in happiness. La parte motivacional, guay. Eso sí. I'll keep on rooting for all of you to have the best lives possible. Pero el consejo de... After I'm long gone. Os recomiendo, si tenéis problemas, escapar de ellos, ¿vale? No hagáis caso a vuestros problemas. Eso... está pillado con pinzas. Pero es un papucho. Pues ya está. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Vale, ha sido simplemente el pitido, ¿no? Del micro. Well, that's it. Thank you for having me here this year. Good luck to you all. Alumna gritona. I wanted to thank him personally, but it may be best to hold off on that for a bit. I doubt we could get a word in edgewise anyhow. Literalmente su sesión con Haru fue tomar un té 2 minutos y no hacer nada. Thank you for coming here. Since this is about to be my last meal at Shujin, I've brought the best lunch ever. These tempura bowls are from a restaurant I've been curious about since I first came to the school. I'd always passed on it due to the price, but today is special. Not only that, Boles I deluxe. ordered the deluxe bowls for us. Mola. Well, you've got to be at least a little lavish on occasions like this, right? ¿Se le han empañado las gafas? A los dos creo que se les han empañado las gafas al abrir los boles. Ooh, Sí, mira. this aroma's really triggered my appetite. En el Too retrato bad I del can't diálogo see anything también. now. Ay, no lo estáis viendo, pero está Joker igual. La vida del 4 ojos. I'm so glad I splurged on that. Upscale dishes like that really do taste incredible. Sé lo que es. Sé lo que es. Wish I could just get lost in this bliss forever. Well, now that we've finished our food, let's get down to business. Y menos mal que First ya no off, tenemos que llevar I have mascarilla quite big obligatoria news. en la mayor My parte del paper's tiempo. done. Pero cuando voy al dentista, por ejemplo, que tengo que ponerme la mascarilla, recuerdo por qué lo odio, ¿vale? Porque entre la barba, que molesta, da calor, y que no soy capaz de colocármela bien por debajo de las gafas para que no me empañe las gafas constantemente. Horrible. Me acabo del artículo. ¿Lo has conseguido? I've mentioned this before, but still, this is truly thanks to you. De nada, Had hombre. you not Te paso shared la your cuenta de la experience and terapia. insights with me, this paper never would have been completed. Please, allow me to express my gratitude to you once more as a most helpful student of Shujin. And as a phantom thief as well. There's no need to be obtuse. Why don't you take a look at the title of my paper over there? Susge. Interpretando la realidad con la psiencia cognitiva y la alteración de la realidad por influencia externa. You know, the Phantom Thieves' act of changing hearts is rather reminiscent of cognitive science in practice. They infiltrate a reality that exists solely for their target. A reality wholly separated from the one that the public recognizes. By accessing that world, they gain the means of permanently La duda que altering tengo their es target's desde cognition. cuándo lo That is what sabe. I hypothesize as being the change of heart you induce in your targets. Well, I did pour my heart and soul into this research for a number of years. To be entirely honest, it was all the way back in April, when I first came to speak with the principal here about providing counseling to you students. I actually witnessed the moment when you Abril. came out of an individual's reality like I'd mentioned. You suddenly jodas. appeared in the back alley near the school. I believe Sakamoto-kun and Takamaki-san were with you? ¿Eso es con Kamoshida? Takamaki-san appeared to be extremely exhausted.
Sí, sí, lo sabe desde el primer palacio. Antes de conocernos, creo. De hecho, antes de la primera sesión de terapia, ¿no? Porque vino un poco más tarde. Estaba de fondo ahí. ¿En serio? No me he dado cuenta. Estaba de fondo en la imagen esa. ¡Wow! Más allá de lo que presencié, había oído que teníais una relación cercana con el profesor Kamoshida. Vale, guay. Pero si por aquel entonces todavía no se sabía nada de los ladrones fantasma. No será tan mal psicólogo después de todo. A ver, puede ser muy observador, Hans, y mal psicólogo. Well, I've been researching cognitive science ever since I was a grad student. ¿Conocerá de algo a la madre de Futaba? For years, I've been attempting to directly interact with an individual's cognition, so I can help address their pain and despair. Ya nos habías contado eso. But, for certain reasons, this research has never been acknowledged in academia. Perdón, un mosquito. Estaba en mi brazo, creo que me ha picado. Despite that, I continually pursued evidence that my hypothesis is correct. It was during that time I happened to come across the Phantom Thieves of Hearts, fresh from a mission. My heart began to dance. I thought to myself, maybe I could complete my research if I were to have your assistance. That's why I approached you and your group of friends in the first place. I hadn't mentioned any of this until now because, well, I didn't want you to take it the wrong way and suspect my motives. But I think that's everything I'd kept from you. Does that change your opinion of me? Está feo. Está feo. A deal, eh? Well, I'm awfully grateful you see it that way. And just so you know, I have no intention of telling anyone about this. If you don't believe what I'm saying, you're free to change my heart as you like. Me sorprende que hayan tardado tanto en revelar esto. Thanks to you, I finally know what I need to do. Pero bueno. I'm going to stand up to our current reality. Igual es algo bueno. I swear I'll use my research to make our world a better place. Porque recuerdo que fue uno, o sea, la primera vez que sospeché de alguien con respecto al que aparece en el palacio de Madarame. No sé si fue de Akechi o de Maruki, el primero del que sospeché. Uno de los dos. Creo que descarté a Maruki porque el infiltrado parecía tener una altura similar a Joker. Y dije, bueno, Maruki es un adulto, igual es más alto, pero no estoy seguro de si es más alto. Será diferente a los ladrones fantasma en su reforma social. Indeed, you have a strong moral compass, never losing sight of your own definition of justice. I'm more grateful than ever to have met a young man like yourself. Hostia, es verdad. Although it's not like this is the last time we'll see one another. Wow. Still, thank you para for los que everything up to estéis this viéndolo point. en YouTube, podéis echar para atrás el VOD o revisar uno de los primeros streams, no sé cuál exactamente. Pero sí, estaba saliendo de la puerta del Shujin, del instituto, cuando aparecimos en el callejón. El segundo stream, pues eso. Pasa que como no va con la bata, parece un adulto, parece un NPC normal y corriente. Con una chaqueta marrón y unos pantalones beige. Pero es él. La misma corbata, peinado, gafas. Lo que pasa es que como todavía no lo conoces, no te fijas, ¿sabes? Porque lo conoces más tarde.
Thou hast awakened the ultimate secret of the counselor, granting thee El consejero. infinite power. Aumenta los PE que se recuperan con conciencia plena. ¿Qué es conciencia plena? All right. All right. ¡Bohumana! ¡Bohumana! I'm going to follow the path that I believe in. Una cosa que se puede o no activar cuando te quedan pocos PS y te recupera. ¿Ah? I sincerely hope No me he that fijado one nunca. day, at the end of that path, O sí, no I'll be sé. able to aid you as well. Ahora puedo revisar. Even if you just considered it to be meddling in your affairs. Whoops. Looks like we're out of time. We'll meet again though, right? That's right. Hey, Whip. no, it's nothing. Best of luck to the both of us. See you around. ¿Qué querrá decirnos ahí? ¿Sabéis lo que pasa con Maruki? Si no supiera que es necesario para la parte royal del juego, no estaría sospechando de él. Sí, porque acabo de pensar y digo, en realidad no es tan raro, tío. Es el nivel 10. Es el final de la relación. Está guay que revele que en realidad sabe que somos los ladrones fantasma, pero como hemos llegado al nivel máximo de confianza con él y demás, no va a revelar nada, no nos va a delatar, nada. Simplemente, pues eso. Revelación final. Un pequeño plot twist. Lo que pasa es que como sé que hay que subirlo junto con Akechi y Kasumi para la parte royal o para el final o lo que sea, eso me hace sospechar de él. Pero bueno, como todos al 10. Claro, como todos al 10. Normalmente cuando subes a casi todos al 10 hay un nivel ya de sinceridad y todo que no creo que todos sepan que eres un ladrón fantasma, pero unos cuantos seguro. Quitándolos de la parte que evidentemente lo saben. Hay que subirlo porque son personajes nuevos. Tienen que hacer que veas los personajes nuevos, nada más. Ya, seguro. La fansite está que arde, como siempre. Mañana es el día. Espero que todos os acordéis. ¿La fecha del plan? Claro que nos acordamos. Eso quiere decir que enviaremos el aviso hoy, ¿no? Sí, es nuestra única opción. La policía todavía tiene que actuar, pero nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Queríamos esperar lo máximo posible para que la hermana de Makoto entrara en pánico, ¿verdad? Sí, si tenemos eso en cuenta, hoy era la mejor opción. Podemos hablar con más detalle después de clase. Vale, nos vemos en el LeBlanc. ¿Cómo te gusta el pollo, Desden? La doctora también lo descubrió, ¿no? No me acuerdo. Pero es posible, sí. Y evidentemente no sospeché nada de ella. El jefe dice que ha cerrado la cafetería para nosotros podemos beber todo el café que queramos. Guay. Ain't this place always empty though? Bien jugado. Al jefe que vas. Everyone here is a witness. I was just joking. Creo que todos lo descubren al 10. Entonces no he dicho nada. No es tan susge. Considering how big the hype's gotten, she'll probably just think it's a prank, won't she? I could always Pero sí put que it se ha on quedado con ganas de Sai-san's decirnos desk. algo más ahí al final. People know me there, so I could gain access easily. That's not a good idea. If you're the only one who can get in there, it'll be easily traced back to you. I'll Todos do lo it. descubren. I can just tell her it came Mola. for her in the mail. That would be the least risky method. No matter what she asks. I'll tell her I don't know anything. Como para guardar un But secreto, ¿sabes? Makoto, that's... El Joker. You're our leader, so this will be up to you. Should we leave the calling card to Makoto? Como que Mishima no se ha enterado. Mishima lo sabe desde antes que la mitad del grupo. Porque estaba al principio con nosotros. Lo que pasa es que es un inútil y no tiene persona ni nada. Pero fue de los primeros que lo descubrió. Es el que es nuestro representante. Es el que lleva el foro y nos informa de las peticiones para mementos. Eres nuestro líder, así que tú decides. Dejamos la entrega del aviso en manos de Makoto. Cuento con ella. Is that Y espero que really nunca the tenga only un way? persona. I'll be okay. I've already traversed far more dangerous ground than this. We will leave it to you then. Thank you for agreeing to this.
I will need to step up Igualmente my game me ha as well gustado to el make up detalle for it. de que Very well, then. Maruki nos We'll viera enter from in front en of el the pasillo, courthouse. Does 6 o'clock in the evening work for everyone? volviendo del Yep, Palacio de got Kamoshida, Same as always. sin que Well, nosotros then, nos let's get diéramos ready for cuenta. tomorrow. Dismissed. Tum, taram, tum. ¿Quién está observando? ¿Esto qué es? ¿O no está, o simplemente es como un pequeño flashback? Es como si alguien estuviera observándonos. Lo único que queda es llevar a cabo la operación que ha planeado Makoto. Anyway, O solo que quieren hacerlo cinemático. Cómo pasa el tiempo. Ya solo hay que entregarlo. Tenemos que conseguir que le llegue a Nijima. Eres tú no acordándote por las drogas. Eso explica los efectos. Madame Sae Nijima, a great sinner of jealousy. You have lost yourself amidst your obsession with success. For its sake, you are even willing to promote injustice as justice. From the Phantom Thieves. I found it in our mailbox. 100 horas, 100 horas y no deja de pillarme desprevenido. Es acojonante. To think they would send me one. They brand me a criminal and plan to change Atentamente, my heart. Retard Whips. What nonsense. They only care about disposing of those who are an inconvenience for them. Fine. I'll just have to catch them first. And No va a dejar de ser gracioso you're nunca. going to interrogate them, right? In some kind of underground room, was it? Ah, el Why do interrogatorio. you ask? Oh, I just remembered you mentioning something like that before. Hola, Jin. ¿Qué tal? That's right. It will be in a special interrogation room underground. My time will be limited, but I will do whatever it takes to make them divulge Una duda que their tengo, porque secrets. no lo recuerdo del inicio del juego, si es que se llega a ver, es si solo arrestan a Joker o si arrestan a todos. Creo que solo a Joker, que los demás escapan. Uy, Let's do this fair and square. uy, cómo frunce el ceño, tío. ¡Se viene! I should probably be getting back. Prepara los emotes. It's late, but I should contact the director and let him know about this calling card. I expect Preparad things will los calm jams. down a little once this case is over. Once that happens, why don't we go on a trip to some hot springs? Just the two of us. Me apunto, yo también. Venga. Sis. I'm on your side. I won't let anyone do anything to you. What an odd girl. Eres un bicho raro. Do Hasta you need luego. to make a call? I'll head up to my room then. I'm sorry for calling so late. This is Nijima. There's something I need to inform you of. I received a calling card from the Phantom Thieves. It was addressed to me directly and... Stand by? And you've transferred command of the investigation to someone else? Esto le va a hacer terminar de perder los papeles. No, of course not. Yes, I understand. Pero no sé si nos viene bien. I'll remain on standby until further instructions. Okay. Vamos a tener una dudar de la vez que... ¡Mosquito! Quédate ahí, quédate ahí. Muerto. Vale. Cometió el error de ponerse en el brazo del micro. Siento la espera, creo que ha ido bien. Gracias, Mako. Todo va según el plan entonces. Al final hemos llegado a esto, en realidad estoy nervioso. A ver si te vas a rayar tanto que al final la vas a cagar, ¿eh? Mira quién fue a hablar. Os pido que no seáis muy duros. Bueno, nos vemos mañana. ¡Un momento! Crow, repasa la operación antes de irte. Es lo mismo que hablamos antes, ¿no? Esta batalla decidirá nuestro futuro. Tenemos que estar totalmente preparados.
Muy bien. Nuestro objetivo es robar el tesoro de Sae. Nos vemos en el juzgado sobre las 6 de la tarde. ¡Bien! ¿Unas últimas palabras antes de irnos, líder? A por todas. Contamos contigo. Qué relación de confianza tan maravillosa. Yo también lo haré lo mejor que pueda. All right. We can't afford any mistakes, especially not this time. Tomorrow's a big day for us, so let's give it our all. Prepárate para el 19. ¡Dios mío! No puedo hacer nada, no puedo salir. ¿Qué hacemos? ¿Vemos una peli? ¿Jugamos un videojuego? ¿Cuántas ganzúas tengo? I'll just add this. Guardemos. Oh. Mouse. Este se aprende la bondad verdadera. ¿Y videojuegos qué tenemos? Estoy nervioso, yo también. Ah, Train of Life. Este nos daba gentileza. Venga. Okay. Vamos al Train of Life. Usamos el truco, te dejaré tirar los dados más veces de lo normal. ¿Qué vemos antes de ir a por la hermana mayor de mi amiga? Vemos una peli. Venga. A ver quién es esta vez. El nivel avanzado. Los enemigos son más fuertes de lo normal en el último nivel. Pero creo que de momento la cosa va bien. A este ritmo terminaremos en primer lugar. Se ha abierto un agujero en el suelo y se ha tragado nuestra pieza. Espera, ¿es un arma? Me llamo Arti. Arti Luri. Y soy el cañón al que todo le da igual. Si me das un número que no me gusta, te mando al inicio de un cañonazo. El tren de los tíos raros no para. Me gustan los múltiplos de 4. Eso quiere decir que puedes sacar 4, 8 o 12. Si la suma de los dos dados es un múltiplo de 4, ganas. Tienes 4 intentos, claro. Si ganas te enviaré de un cañonazo a la meta. Vale. Va a ser fácil, entonces no hay acertijo. Después de... Es que con lo del cocodrilo... No, el cocodrilo no. Con el octopus... Octo... no sé qué, ¿cómo se llamaba? Pensaba que todos iban a ser así. En plan mini acertijo con lo que me decía el boss o con su nombre, pero no. De hecho, no hay ni equivocación. Directamente no me dejan aceptar algo que esté equivocado. Este nos vale. 4. Venga. Dame la gentileza. ¡Ojo! No. Necesito subir la gentileza para poder terminar a Sojiro, el hierofante. Según este manual, si envías la contraseña que sale después del final, obtendrás un premio. Esta promoción tiene años, lo más seguro es que esté caducadísima, aunque no pasa nada por apuntarla. Nos tiene un accesorio por la otra. Venga, acostémonos. La planta. No tengo nada, ya probé ayer. No tengo nutrientes, no tengo nada. Take your heart. Whip, por favor, ven al departamento de orientación. Hey. Parecía Kawakami. A saber qué pasará. ¿Otra que subimos al 9 o 10? Siento sacarte de clase, pero quiero hablarte de los tutores de Takase. Les he dicho que no voy a pagarles más. Y voy a dejar el trabajo a tiempo parcial. Todavía estoy hablándolo con mi jefe. Me da igual lo que digan los demás. Me centraré en ser una gran profesora. Muchas gracias por el consejo. Pensé que debía ser el primero en enterarte. Señorita Kawakami, tiene visita. Son los Takase. ¿Cómo? ¿Han venido al instituto? Imagino que van a amenazarla o algo. ¿Cuánto tiempo nos vas a hacer esperar? ¿Otra vez él? Estamos hablando. Qué maleducado. Te habrás aprendido de tu profesora, claro. Tu falta de educación salta a la vista. ¿Qué es eso de llamar diciendo que no vas a pagar más? ¿Quién te has creído que eres? He tomado esa decisión por el bien de Takase. Me aseguraré de que no haya más estudiantes que... ¿Te estás lavando las manos? Seguro que Taiki te la trae el pairo. ¿Todavía eres profesora? Deberíamos avisar al comité educativo. ¿Qué te parece? Se armará una buena si se enteran de que una profesora provocó la muerte de un alumno. No pienso huir ni esconderme. Quiero dedicarme por completo a cuidar de mis estudiantes. Son libres de emprender acciones legales, pero seguiré dando clase de todas formas. Es la mejor disculpa que le puedo dar a Takase. Mirad la cara de sassy que tiene. Me flipa. Esa expresión es la que tiene Teresa todos los días. Pagarles a ustedes no es la solución idónea ni de lejos. Sassy bitch. Pues además de denunciarte, podría contar tu pequeño secreto. Ya sabes, lo de que trabajas como prostituta. ¿Cómo lo...? Con que estaba en lo cierto. ¿Cómo?
El salario de profesora no te permite pagarnos tanto. ¿Y bien? ¿Vamos a la sala de profesores? Por favor, paren. Ja, una profesora trabajando de prostituta. Ahora sí que lo tienes crudo. Y te pensabas que podrías dejar sin resolver lo de Taiki. Ya sabes lo que toca, ¿no? ¡Pagar! Y ni se te ocurra llamarnos de nuevo diciendo que no lo vas a hacer. Parece que todavía no puedo dejar el otro trabajo. No te rindas. Ya lo sé, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué hay de los ladrones fantasma? ¿Crees que podrían ayudarme? No, imposible. Vamos a tener que ir a Mementos, ¿verdad? No aguanto más. Necesito sus nombres. ¿Qué? ¿Los Takase? El marido se llama Toshio y ella Hiromi. En la vida se me olvidaría, les pago todas las semanas. ¿Por? No pretenderás hacer algo, ¿verdad? No hagas nada, por favor. Que una profesora pida ayuda a los ladrones fantasmas sería... I'm sorry. Lo siento, tenía muchas ganas de contarte lo de mi decisión y mira lo que ha pasado. Olvídalo todo, ¿vale? Si te das cuenta, estoy como al principio. Supongo que no voy a cambiar nunca. Sí. Está a punto de empezar la clase, tengo que irme. Una profesora que vive para sufrir. Qué lástima de nombre que le han puesto a la petición. Hay que hacerla, ¿eh? ¡Hay que hacerla! The day has come. Are you all prepared? What of the calling Empieza. card, Makoto? I showed it to Sis. She took it from my very own hands. Makoto. I understand how you feel, but you mustn't be so downtrodden. Yeah, if we screw this up, we're done for. It's way more than losing the place we belong. We could even lose our lives here, you know. It'll be all right. I want to save my sister, no matter what. Is everyone decided? Mm-hmm. All's well that ends well. So much has happened since we first started. You guys have become quite the reliable team. All right, Joker. This is the Phantom Thieves' final heist. Give us the signal. It's showtime. It's showtime. Vamos allá. ¿Una fusión esta? Let's do it. Guardemos. Vamos con set, además. Tanta alta. Let's go. ¿Cómo? Ah, vale. Por cierto, tengo 10.000 de sobra. ¿Puedo gastármelos? Solo puedo comprar esto, en realidad. Lo de abajo lo compramos todo ya. Vaya frenazo pegado. Perdón, perdón. Ya voy, ya voy. An, Yusuke, Akechi. ¿Debería llevar a Makoto en el grupo, chat? ¿O me quedo con An? ¿No? Vale. ¿Y el tesoro? Tal y como me esperaba, aquí estáis. ¿Cómo se esperaba? El tesoro era un cebo para traernos hasta aquí. No puede ser. Por eso solo veíamos una silueta. Empecemos con un cumplido. No me esperaba que fuerais a llegar tan lejos. Creo que preferimos tu tesoro antes que tus cumplidos. ¿Qué has hecho con él? La cámara... O sea, ¿la caja fuerte o qué? Seguidme. Vamos a acabar con esto de una vez por todas. Parece que quiere que la sigamos. Se está quedando con nosotros. ¡A por ella!
Param, pam, 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 pam. Do you have a moment? El ascensor nos llevará donde está Sae. ¿Estamos todos listos? Por supuesto. Allá vamos. Deberíais llamar a Makoto porque es temático. ¿Ya? ¿Decís que no? Yo, en este palacio me parecía que venía a cuento llevar a Makoto. Y a Ketchi, por supuesto. What kind of game will it be this time? La llevamos el primer stream, creo. Y un poco ayer. We will emerge victorious. You are making a grave mistake if you think you have me cornered. I only guided you here because this place allows me to fight to my heart's content. Binóculas. Sis. When my father died in the line of duty, I hated ¿Otro boss con timer? the bottom of my heart. ¿Y mobs que se resetean? Trying to uphold justice No jodas. sounds virtuous, but the ones left behind have to clean up the mess. Can you imagine the hardships I had to endure? Perhaps I had overestimated her. I thought her reasoning would have been more noble somehow. She's lost control. This is wrong. Justice cannot yield to evil. I must win, no matter what. This is nothing more than self-righteousness. All we need to do to determine who is right is battle. Now, why don't we begin? What? Una ruleta. Le pega. Uy. What is she intending? No more coins or playing games. We ain't following your damn rules. Oh, you will. There is no room for negotiation. You will know soon enough. Uy. What was that? Ni puta idea. Parecía como el traje de Makoto, ¿no? Parecido. Pero con casco. No sé. All right, everyone. Be on alert. Algo con muy de cuero, con pinchos y tal. ¿Será una segunda fase? All right, let's do it. Ya, vale, venga, saco. Derrota a Nijima. Probemos, ¿por qué no? Usemos a Set para empezar. Vale, buen daño, la verdad. ¿Por qué no le baja nada la vida? Le acabo de hacer más de 600 de daño. Persona. Ni un píxel. Hora de la ruleta. Bet HP. Apuesta vida. Now let us play a game of roulette. The stakes will be our lives. Of course, acts of violence are forbidden here. One must follow the rules. La violencia no está permitida. We already told you. There's no way we're gonna follow your rules anymore. Eso significa que tengo que cubrirme. ¿Vas a hacer trampas? Como has estado haciendo todo el palacio. Quien cause problemas se meterá una penalización. There's a penalty for not spinning the roulette. What should we do? Let's go. ¿Puedo bufarme? What's my next move? Hey! Ah. Uy. So you've broken the rules. Vale. Cuenta como violencia. Eso.
is your penalty. Uno de vida. This is the penalty? Those who cannot follow rules are not to be tolerated. That is simply how society operates. Pero si llevas haciendo trampas todo el palacio. Eres la más corrupta aquí. ¿Sería hija de puta? ¿Me va a tocar a mí antes o uso un objeto para curar a...? Voy a usar un objeto. You will predict which pocket the ball will fall into. ¿Queréis adivinar en qué casilla va a caer la bola? Now, the time has come for our first round. Choose where you will place your bet. I'm almost positive she's going to try and cheat. But even if we bring that up, she'll just ignore us. Va a hacer trampas. We should go along with the game for now and try to gain evidence on her methods of cheating. Todo al negro. I agree. Pero dicen que casilla caerá la bola antes de tu turno. Se aplicarán bonificaciones a los enemigos o a tus aliados según el resultado. Las bonificaciones serán mayores para las predicciones más difíciles. Piensa bien en la situación de combate cuando apuestes. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿Cuál debería ser mi apuesta? Apuesta arriesgada y muy rentable. Apuesta segura y poco rentable. Para empezar, va a hacer trampas, así que voy a elegir la menos arriesgada. ¿Rojo o negro? ¿Una casilla roja o una negra? Chat, ¿negro o rojo? ¿Qué queréis? Todo al negro, todo al negro. Venga. Quizá homie. Quizá homie, todo al negro. A ver. ¡Oh! ¿Perdón? ¿Qué ha pasado ahí? Ha caído en el negro. ¿Y se cura? Sí, es como que había un reflejo y un... ¿Ha movido la bola? ¿Al rojo? Creo que sí. ¿Un trampolín o algo? En realidad no hace trampas, las casillas son dibujos. Hay una tapa de cristal. Yo no la he visto flotar. A mí me ha parecido que rebotaba de una casilla a otra. Pero como he visto un resplandor, un brillo. Cuando aparezca la tapa de cristal. Tenemos que mostrar sus engaños. ¿Debería enviar a alguien para que lo haga? Sí. You want me to do it? Okay, I'll give it my all. I'm going to go? Well, I will try my hard. Leave it to me. ¿A qué sí? This is how it's done. Ya está siendo el MVP del casino, en realidad. May the best player win. Bet money. The stuff displayed on the monitor changed. That must mean the betting changes every time. Vale. Claro, antes nos ha quitado vida porque hemos apostado vida. Y ahora estamos apostando dinero. Persona! All right. Thank you. Oh, that's a big help. Persona! How about this? Uy. The sniper is in their designated spot. A ver, con eso poco va a snipear, la verdad. Es la Red 9 de Resident Evil. Time to make your bet. Well, how will you bet? ¿Me la juego?
Hopefully your prediction will be correct this time. Mira, está ahí apuntándola por detrás. A Ketchi. Mira cómo sonríe. No nos traiciones, cabrón, ¿eh? En mitad del combate no. En la cinemática, si quieres. Ahí está. 29 negro, ¿no? Ha sido. 9.000 yenes. What? Joker. Me encanta que sean mini puzzles, tío, los combates contra bosses. What was that about fair and square? You were totally cheating. ¿Y ahora qué? You coward. What are you so quiet for? Say something. Shut up! Shut up! Segunda fase. Empieza el combate. Por eso no le estábamos quitando vida antes. Hostias. Que tiene pinchos en las tetas. ¿Qué cojones es lo del brazo derecho? ¿Es un cañón? ¿Lanzamisiles? No sé qué. Sí que tiene pinchos, pero no se parecen nada a Makoto. Es Pyramid Head, un poco. Un poco Silent Hill, sí. So this is your true nature? We're finally back to a normal fight. Good luck, Joker. Combate normal, vale. ¿Podemos pegarnos ya, entonces? Lo llegas a ver y no gasto maná. Oh, son los elementos en la ruleta. Hora de la ruleta. Ataque revertido. Vale. Akechi sigue un poco tocado. Vale. Ahora hacemos mucho menos daño. Ok. Ya veo que le baja un poquito. Bueno, ahora no se nota, pero antes sí que se ha notado. No tiene resistencias. ¿Es ahora donde caiga la bola? Frey. My justice has revealed to me. I must purge all evil at an atomic level. Golpe nuclear. Defensa del grupo aumentada, gracias Futaba. Vale. ¿Significa esto? Nos va a lanzar un ataque nuclear. ¿Tengo algo que sea resistente a nuclear? No tengo nada. Solo débiles. ¿Y tengo Sio? Tengo Sio. Tengo Siodine. Pero el cabrón es débil a nuclear. No creo que sea buena idea. No estoy seguro de si tengo que atacarle con... Es que no sé si... No sé si va a ser débil al elemento contrario. I'm not done. Kuchinara! There. Very helpful. Much thanks. No tengo a nadie débil a... No acabo de ponerme a alguien débil, ¿no? Espero. ¿No tienes habilidades que te den resistencia nuclear? No. Tengo accesorios, pero ahora en combate no puedo hacerlo. Sí lo he hecho. Vale. No me he dado cuenta. Quería curar. Y no pensaba en ello. Ahora resiste daño a distancia.
Y resiste bendición. Qué cabrona. Okay, time for a comeback. Persona. Hearts. Go down. No es débil. Ha hecho bastante daño, pero no es débil. Thank you. I will win. Let's go. I lend it. Hostia, tío. The opponent Le han is cambiado strong. las resistencias. Don't do anything reckless. De hecho, incluso fuego, que no lo he probado desde que ha terminado la ruleta, ha cambiado a resistencia ahora. My skills exceed yours. The opponent is strong. Oscuridad también, o sea, maldición también. Ataques todopoderosos no es resistente, evidentemente. Otra vez. Okay, time for a comeback. No sé si iba a ser mejor sacar a Haru That's not right. y cambiar de persona. Pasa que pierdo el turno de Joker si lo hago. Espérate, puedo cambiar y... Not that. Lo he cambiado, ¿no? Sí, se queda cambiado. Grupo. Up to you now. Stepping forward. Persona! How about this? Persona! We're ready. Shall we? ¿Ataca al que tiene la debilidad siempre? Vamos a ver si ahora cambia y ataca a Haru en lugar de a Joker. Manifest. My skills exceed yours. Sí. Pringada. Persona! Let's see. All right. No entra crítico. Persona! Persona! A ver si funciona. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrona! Let's go. ¿Le han cambiado las resistencias? No, sigue igual. Don't do anything reckless. Persona! Tenía daño severo. ¿Todo por eso es severo? No. Esquivar nuclear. Me acabo de dar cuenta de que tengo esquivar nuclear con este. Pero todo lo demás es en área, parece. Mapsio no creo que le haga suficiente daño. Este es daño todopoderoso grave. This one. Persona! How's this? Para ti. My skills exceed yours. Manera de gastar maná, colega. Ruleta. Empieza atacando ella cuando termina la ruleta. ¡Bufa! My justice has revealed to me
Mierda. Ann. Acabo de curarla, menos mal. ¿Cómo esquiva? ¿Cómo esquiva? ¿Defensa? Reflejo fuego. No me interesa eso. Digo, va a hacer fuego. No, no, no. Tengo que reflejar hielo o resistir o negar. No tengo nada. Solo débil. Bueno. Vale. ¿Cuánta vida tiene, tío? Qué pasada. ¿Puedo curarla? Le he quitado mucho, tío. Es que quiero hacer daño con ella. Porque es la que más daño le va a hacer. Mucho daño, de hecho. A ver si funciona. Que te jodan. Y sé que va a hacerle el ataque todo el rato a ella. Tengo una habilidad para hacer que alguien del equipo haga el doble de daño. Only victory matters. To guarantee it, you have to be willing to do anything. Doesn't might Abofetea a mesa, No matter what happens here, I need to keep winning. What kind of logic is that? It's about time you came to your senses. A ti. Come. Oh. Mira, sí que hay para poner resistencia. Igual lo he perdido al hacer fusiones. Pero tenía algo que hacía que un aliado hiciera el doble de daño con su siguiente magia. De hecho, lo utilicé contra Akechi ayer, ¿os acordáis? Concentrar. No recuerdo cómo se llamaba. A lo mejor sí. Lo voy a dejar sin maná, tío. No vaya a ser que cambie la mecánica en algún momento. El boss anterior te da un objeto. Es de lado en Memento que hace eso y es para cualquiera. Sí, a lo mejor tengo la carta. El tema es tenerlo ahora durante el combate. Como no cambie algo más del combate, va a ser facilito esto. Va a ser simplemente, mientras tengamos mana, vas a seguir haciendo esto y ya está. Ruleta. He visto que lo tenías equipado con Joker. ¿Lo llevo equipado ahora mismo con Joker y no me da cuenta? Lo que mete Ann, qué locura, tío. Ah, no lo ha usado, vale. Esta es defensa tocha, ¿no?
Parece el limit break de un tanque del Final 14. La F palabra. Qué poquito. No valió ni la pena. No jodas. ¿Estaba esa opción? Es como el verde, ¿no? Vale. Va a hacer ataques todopoderosos a partir de ahora. Yes! Come. There. Joder. Sorry. Everyone's health is really low. Can someone heal? How about this? I'm okay. Seguimos con defensa aumentada, ¿no? Sí, menos Ann, los demás sí. I'll use this. My thanks. Thank you. My skills exceed yours. I'll use this. Thank you so much. Están para gastarlos los objetos. Ya compraremos más. En la waifu. Vale. Tenía miedo de que volviera a hacer ese puto ataque. Entonces, ahora no tiene debilidades. Ni resistencias tampoco. Es zurrarle y punto. Hacer ataques físicos, eso lo sabemos. Y no tenemos nada que resista físico. Bueno, evadir físico. En realidad sí. Y puede meter crítico. ¿Podrá colarle críticos? Sigue haciendo un huevo de daño. Esta chica, tío. Qué locura. Cúrate, anda. Como no ataque en área, igual se carga a Getchi. Vale, no es el mismo ataque en área que cuando ha cambiado de fase. Menos mal. No sé si voy a poder pegarle críticos. I'm grateful. Está muy guapo el diseño, del boss. No parece de este juego, la verdad. Uf, Akechi. Gracias, Futaba, tío. 3 veces me ha bufado Futaba en este combate. 3 veces. ¿No tengo la mega cura del Averno con nadie? Parece que no. No. Hecaton Kairos. Very helpful. Much obliged. Thank you.
Vaya. Allow me. Putaba rango máximo es una cosa. Pues no la tengo al rango máximo todavía. Creo que está al 8 o 9. No, no llega al 9 aún. Aguanta, Kechi. Vale, ataque revertido. No sabía que tenía potenciación. Uy. Uy, estos los gordos. ¿Hola? Hold on. I don't know its weak point. It's trial and error time. Me acabo de salvar esto. Me acabo de salvar esto. Último aliento. ¿Qué cojones? There. Sorry. We can't let Joker die. Quiero gastar su especial. Igual la mato ya. Pero si no la mato, igual palmo. What's the plan? Probemos. Si no la mato, This is how I really feel. va a atacar a Joker y me voy a la mierda. Joder, vaya ataque, tío. Estoy muerto. Ha decidido atacar a Anne y encima ha fallado. Menos mal. ¡Wow! Vale. ¡Hostias! ¡Vaya polla que tengo! ¡Vaya chorra! Tío, es que hace casi el mismo daño que con el especial. Si no la hubiera matado, habría curado con Haru. 12.000 PX. Y nos las vamos a repartir todos menos a Kechi, que es Susge, el hijo de puta. Venga. Ahora no puede traicionarme, está muerto. Bien, este es el que tenemos con Yusuke, creo. Goemon. Tengo unas ganas de ver la evolución. Bufudine. Ah, gran contraataque gana. Después, a 58. Vete la habilidad de revolución bien, por favor, que me has puesto nerviosa. ¿Por qué? Pues sé que le da crítico también a ella. ¿Lo dices por eso? Sé que le da crítico a todos los que están en combate. Era plenamente consciente. Si te refieres a eso. ¡Cañones! Pasa que quería probar a meterle crítico yo. Al final nadie ha metido crítico. Lo hizo sabiendo. Sí, lo he hecho sabiendo. De verdad. Porque quería meterle yo primero el crítico a ella. Pero he visto que no podía porque resistía, ¿no? El físico. Lo he probado. Metió ella, creo. Ella varias veces. No han sido críticos. Ha aprovechado debilidades elementales. No he metido ni un crítico. Son diferentes. Sis. That's only a shadow. Why are you so... Las debilidades elementales no dependen de los críticos. Pero con ataques físicos no he metido ninguno. De hecho, ha fallado la mitad de los ataques. No interrumpas. A los bosses no se le pueden hacer críticos. ¡No me digas! Makoto? I don't think it's wrong to bring light to evils which can't be judged by law. Tampoco, porque hay una cosa que he pensado durante el combate, pero he supuesto que no funcionaba. Y es lo del disparo de derribo del chaval. Lo iba a probar, pero he imaginado que no funcionaría. Algunos sí. Minibosses igual, pero bosses principales no.
Estoy casi seguro de que sí se les puede hacer críticos. No sé. That's all the Quería Phantom probar. Thieves have been trying to do too. But these aggressive investigations, twisting the truth for your own personal gain? Yo diría que sí, ¿eh? No me acuerdo. Please. Me suena, creo, haber metido algún crítico a otro boss. Pero a lo mejor depende de la fase. Think about your justice, sis. My justice. Try to remember how you used to Sí se be. puede. Con el puñetazo milagroso. Nijima-san. She's just like my father. What caused them to change like this? Even though their own desires were the cause, succumbing to such distorted thoughts is strange. Is there another reason they don't know of? We found it. The investigation will now be able to proceed. The suspicions against you will be lifted as well. This deal we made was a great experience for me. Me alegro, hombre. To think that I, a detective, would act alongside the Phantom Thieves. Te podrías apuntar. Si no fueras a traicionarnos en breves. ¿Verdad? Es que es muy raro, tío. By no means. This shall be the end of our working together. That was part of our promise. You haven't forgotten, have you? ¿Qué son las promesas? All right, we don't need to stay here any longer. Yo prometo constantemente cosas en stream Are you all y luego right? no lo cumplo. I am. Let's go. Huh? Enemy readings. When did they? ¿Cómo? They're gathering outside. For real? What the hell's going on? Look at those numbers. This doesn't look good. We defeated the palace ruler and even stole the treasure, yet the shadows are still restless. It doesn't make any sense. What's going on here? There are more coming? This'll be dangerous if we don't do something. ¿Qué cojones? ¿Eso porque la han sacado del caso? We need to ¿O hay go alguien now. metiendo mano? These guys in black suits are almost here. We'll be done for if we get surrounded. A team this large would be discovered immediately. We had best split up for our escape. Although, we'll need someone to act as a decoy. No, that's too dangerous. Es cuando nos van a... Ahí está. Cuando nos van a arrestar. Joker? Are you planning on distracting them by yourself? Yep. Let him do it, Queen. He's quiet. Once his mind's made up, he's not gonna take no for an answer. Volvemos al tutorial. It's you we're talking about here. Volvemos a la intro del juego. Aún seguimos en el flashback de 100 horas. I'll never forgive you if you don't make it back. We still haven't fulfilled our deal, remember? Even more are coming. Aún tengo que convertirme en el rey de los ladrones. It seems we had best hurry. We'll see you later. Daremos la vuelta al Grand Line para que todos cumpláis vuestros sueños, no os preocupéis. Claro, pero estos son los de mentira dentro del palacio de Sae, o ya estamos en... Es que no estamos en un casino, se supone que estamos en los juzgados. ¿Nos van a arrestar dentro del palacio de Sae? No lo entiendo. Eso es algo que... Una cosa que me confundía mucho al principio del juego. Míralo. Vaya polla tiene. He's here. Move it immediately. El puto Lupin, ¿eh? Seguimos en el palacio, ¿no? Vale, vale. Ahí está. Tal cual. Es el inicio, ¿no? Del juego. Stay calm. You can get away now. What was that? Don't worry about us. Just concentrate on getting away. Pero sin censurar las caras. Qué guapo. But I have to say, showing yourself above that crowd earlier was an excellent move. Nice work as always, Joker. Sí, señor. Just run, get out of there.
¿Dónde está el volumen, tío? ¿No puedo subirlo? No puedo subirlo más. Lo voy a hacer por el OBS, me da igual todo. No puedo subirlo más. No hay huevos a darle a cargar. Vale, sí, seguimos en la instalación. Take him down, Joker. Qué guapo. Coño. Hostias. Hay que pelear de verdad. Vaya temardo. Uy. ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Arsène! I am Arsène, another you that exists within. We meet once again. ¿Esto está mal traducido? You have progressed well through your recollections. Last spring you awakened to this. Claro, cuando empezamos aquí tenemos a Arsène. Pero te tengo a nivel 1 en el compendio, compañero. Now, use that power and defeat the enemies before you. Comparing ¿Cómo power mola el levels. diseño de Arsène, tío? Get him, Joker. Hostia, que Arsène existía. Persona. Me gustaría volver a sacarlo y subirlo de nivel, tío. Ni puta idea, ¿no? Ni puta idea. Crítico. Que te jodan. Let's go. Vale. ¿Por qué no? Arsène, 18 meses sin verte. Recall everything. Remember the bonds you have forged with your friends. No tenía ni idea de que tenía líneas de voz el puto Arsène. If you are fated to continue past this point, then we shall surely. No sabía que iba a volver a tener relevancia. Pero si te habló, no sé. Al principio del juego, supongo. Claro, al principio del juego. Pues no sabía que iba a volver a salir o iba a ser importante en la historia. Victoria. Joker, behind you. Derrota. Go through that door. I can feel it. He's running away. You should be able to get out that way. Hurry! Dude, can he even hear us? Don't worry. I'm picking up everyone's voices. Just go, Joker. Wait a sec. ¿Kasumi no salía ahora? I'm getting a weird reading heading your way. Si no recuerdo mal. Run! Se acordó, claro. Uy, 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 uy. Simply can't be found. You're quick. Acaba de empezar el Persona. Hola, Diem. ¿Os acordáis el día que empecé el Persona? Ya cuando me hice la primera vacuna del COVID. Y os sorprendí a todos. Escóndete en las sombras y sal escondidos cuando veas una oportunidad. ¿Seguro que ha venido por aquí? Entendido. Continuaré con la búsqueda. Claro, este era el tutorial del sigilo. El nivel de seguridad aumentará si tardas mucho. Ya lo sé, estoy buscando otra ruta. Un momento. Justo a tiempo. Arriba, Joker. El tutorial del gancho. Qué gracia, tío. Es que hace 100 horas, joder. De esto. Hace 100 horas y 2 años. Ay, aquí sale, ¿no? Kasumi. Joker, stop! It's an enemy right near you. Even you can't take on this many. Bueno, déjame intentarlo. Joker, that weird reading from earlier is closing in on
too. Ahí viene. I'll end this right now. ¡Cañones! Joker, it's her! She's the weird reading I've been... Cigars gifted a tier 1 sub to DM /of /Astora. They have given 39 gift subs in the channel. Gracias Finbull por el Prime y Cigarz por el sub de regalo a Diem. Gracias Cigarovic. Disfrútalo Diem. Vale. Iba a decir algo. Ah, sí, que molan más porque además hemos tenido un poco de contexto reuniéndonos con ella al final del último stream, que el día antes. Después de clase. Que nos preguntó si íbamos a seguir con el tema de los ladrones fantasma, que era muy peligroso. O sea, que ha venido a ayudarnos. Qué pasote, ¿eh? Se escucha bajito. ¿Por qué se escucha tan bajo? That ends today. Let's do this, senpai. Se escucha bien, por lo menos yo. A lo mejor soy yo el que lo escucha bajito con mis cascos. Y vosotros lo oís bien. It's been a while since we last fought side by side. But this time, it's my turn to come to your aid, senpai. Now let's win this. Qué guapo. No tenemos sus... Sí. ¿No tengo? ¿Nuclear con ninguna? Vaya. ¿El otro qué era? No. Something else. Vale, luz. Persona. Magetsu Izanagi Picaro. You're mine. O sea, creo que ella también tiene, ¿verdad? Go ahead. Leave it to me. Sondrion. Ah, que va sola. Acabo de humillarme. Qué buena. Puta ama. Oh. Qué grande. I think that's the last of them. I genuinely have no clue what just happened, but I take it you're okay? Wait, bad news. Enemy backup's headed your way. You need to... Please go. I'm going to make it harder for them to track you down. You still have something you need to do as a Phantom Thief, right? Then I won't stop you. Espero que Since esté I'm bien. not a member of the Phantom Thieves, I'm in no position to interfere. Está muy guapa la máscara, ¿eh? De Kasumi. However, please don't forget the promise we made, okay? Joker, you need to get out of there. Go, go, go! All right, let's do it. Ahora sí que está alto. Vale, ya estamos fuera del palacio, ¿verdad? No, las paredes son... No son de los juzgados ni de coña. No, esto es el palacio todavía. Sigo con el traje. Ah, es verdad, cierto. No había caído. Es que estoy esperando el arresto. Just how it is. After that commotion, the bottom floor is completely closed off. Hey, can you make it? Over there! There's nowhere to run!
Qué cool que es el hijo de puta. Qué lástima, Soru. Sí, ya. Menudo chulito. He flipado. Enemies here? What's wrong? These readings. It can't be. What happened? An ambush? Joker, can you handle this? Joker! Oh no! Capture him! Let's go! Go, go, go! Go over there! Vaya. Toda la poli de Japón. Nos han arrestado. Seguimos con el traje. Akechi, ¿verdad? Suspect confirmed. Cuff it. Eso era ya fuera del palacio. Se supone. Se recomienda guardar ya que la historia va a avanzar mucho. Adelante. Fue Yusuke por no subirlo al 10. Que me habéis pinchado, cabrones. Guess the drug was too strong. Wake him up. No dozing off. You still don't get it, do you? Give it up. Escribe tu nombre, Daniel. Aquí es la creación de Captain Weeb. Estuve inspirado ese día. What about the camera? Are you thinking it can be used as video evidence? Hear my question? Answer! ¡Quiero un abogado! ¡Que te jodan! Obstruction of justice, blackmail, defamation, possession of weapons. Manslaughter too, yeah? Talk about the works. To think that all those crimes were led by a punk like this. El homicidio de Okumura. You seem to be enjoying Imagino. every second of it. Huh? You should know your place. Sign here. It's a confession under your name. Claro, por eso tienen el índice que tienen en Japón de gente metida en las cárceles y demás. Les obligan a firmar confesiones que no han escrito ellos. Puntos suspensivos para ti. I see. I need your hand to sign this, but I don't care if you end up losing a leg. Joder. No sabes el esfuerzo que he tenido que hacer para no decir la rima de abogado. We are going to make you understand. One must take full responsibility for their actions. Aquí es lo del nombre. Capitán Weeb. ¿Veis? No elegí mi nombre real, chat. Me estaba riendo de la policía. Excuse me, but this area Clávale is el off. ojo. El boli en el ojo.
Este área está restringida. I'm Nijima from the public prosecutor's office. The prosecutor's office? What business do you have here? Just let me through. It's urgent. Imagino que ha despertado ya, ¿no? Nijima-san, no ha habido que esperar ni nada. I believe this case is no longer in your jurisdiction. Besides, you prosecutor-san, Nijima? There's a call from your director. Hurry and get it over with. To be frank, you're being an inconvenience. I thought I ordered you to stand by. I'm responsible for this case, yet I'm not even being allowed an interrogation. Vamos a tener que encargarnos de ese cabrón en algún momento, ¿no? I will not be convinced unless I confirm it for Es myself. el más corrupto de This todos. is my case. Good luck to you then. I won't be expecting much, though. Prosecutor, I forgot to mention something important. Your time will be cut short. We can't permit you to talk with him for long. It's for your own sake. His methods are unknown. After all, we don't even know if it's safe to simply meet and speak with him. I understand. 100 horas de flashback incoming. Well done on making it this far, inmate. Otra vez esto. Now that you have traversed your long, perilous recollection, you truly have entered the present. Vale. The effects of that drug are gonna wear off soon. This is your golden opportunity. Por You fin. must grasp the He truth that terminado will el save you tutorial. from the brink of Por ruin. fin. The evil influence who Qué wishes ilusión. you dead is fast approaching. If you want to win this unreasonable game, if you wish to take back your stolen future, recall the bonds you formed with your allies and grasp the truth that will save you from the brink of ruin. I see. So that's what led to your ending up here. What a disappointing end to the hero of justice. I still can't believe it. But I now have a general idea of the methods you used for your crimes. There's much more I'd like to ask, but my allotted time is nearly up. I do have a suggestion, though. Care to strike a deal? If you cooperate with me, I'll consider lightening your sentence. I have a responsibility to solve this case. I will win, even if it means brokering a deal with you. Your operation was leaked and you failed to change my heart. There's no point in being obstinate now. You've corrupted the order of this country and caused an uprising against its very existence. No despertamos el corazón de Sae. Llevábamos nosotros el maletín, ¿no? Ahora que lo pienso. Brian, gracias por los 68 meses. Bienvenido de vuelta, tío. You'll most likely be given life imprisonment or the death penalty, unless you accept my proposal. Going forward, I will read a list of people who are closest to you and this case. Venga. Tell me honestly whether or not the following are involved with the Phantom Thieves. First, the friend who you've been with since the day you transferred to Shujin. Mi novio. Ryuji Sakamoto. One of the victims El of the pana. Kamoshida case, An Takamaki. Ichiryusai Madarame's pupil, Yusuke Kitagawa. ¿Se llamaba Ichiryusai? The daughter of Wakaba Ishiki, Futaba Sakura. Mi niña. The heiress to the Okumura Foods legacy and daughter of its CEO, Haru Okumura. Haru Life. And the frequently probing student council president of Shujin Academy, Makoto Nijima. Those are your accomplices in the Phantom Thieves case, are they not? Puta hermana. Es mi cómplice. No me suenan de nada. So you won't sell out your friends. Then let me change the question. I find it hard to believe that high schoolers could have pulled off these crimes by themselves. Were there not others outside of your direct group who encouraged your crimes or lent their aid? A Kechi sí lo vendo. Sin problema. Not to repeat myself, but remember that your life will be forfeit if your sentence is not lightened.
You had the cooperation of people outside your group, did you not? Can you tell me about them? No. He actuado solo. I see. So you won't speak a word about either your teammates or your collaborators. Do you even understand the position that you're in? Let's discuss one other person, Goro Akechi. A este sí lo vendo. Este sí. There are Era mi reports that cómplice. he was acting alongside the Phantom Thieves as well. Might he be a part of your team too? El puto juego. El puto juego no me deja. So Goro Akechi wasn't one of you. Very well. Maldita sea. So be it. You clearly have no intention of bargaining with me. Even now, you're still acting as though you're a hero of justice. Your teammates have sacrificed you in order to escape, yet you wish to defend their honor? Why won't you talk about them? Don't be ridiculous. You're the one suspected of foul crimes. Justice? Then tell me, what is this justice you speak of? Saving others? What an awfully simple response. Que te jodan. You continue to stand firm. Are you implying that we have no evidence on you? You're right. We have nothing. And it doesn't help that your story sounds like a fairy tale. Bueno. But many people have fallen victim to this. We need to learn the truth. Nos mola el despertar de los corazones, los demonios, I don't even las know what's sombras. right anymore. And it's all due to your strange story. After all this, you're still... Se está pasando el efecto del fármaco. Are you listening? The side effects of the truth serum should be wearing off. I won't be deceived by such a poor act. A mí no me engañas. Tengo la sensación de que se me olvida algo importante. You realized it too then. Tú también te has dado It was cuenta. our conversation about pancakes, right? There's no way he could have reacted like that if he hadn't heard me. ¿Maruki? Hey, can you hear me? It seems your mind is clearing up. But unfortunately, my time has run out. Although I find your story to be quite interesting, I won't be able to speak with you any longer. Huh? What are you getting at? That's right. No matter the results of this case, I won't be receiving credit. I even had to call in a large favor just to conduct this interrogation. ¿Quién coño ha puesto un emote de pancakes? Sus pancakes. Sala de interrogatorios. Es verdad, sí me acuerdo. So, how did that thing we asked you to look into go? Nijima mentioned a special interrogation room, didn't she? Good. It looks like we can make this work if we lure them there. Hey. Hey, are you listening? Our time's up. We're done talking here. Goodbye. Do you mean this interrogation room? Sí. Why wouldn't I know about it? What an odd thing to ask. Anyhow, there's one last thing I want to ask you. There's something that's been bothering me for some time now. Recently, I was removed from my post as head of this investigation and was told to remain on standby. A short while later, I received word you were caught in the act, within some bizarre phenomenon. But that was all I was told.
You were told someone sold you out, correct? Sí. If that's true, who could it have been? Don't you have any sí. idea? Tengo una idea muy específica. My suspicions were true in the end. Still, to think his true intention was to sell us out. All that's left is to figure out a way to hand it over. It's all up to you, leader. Hazlo tú, Morgana. ¿Esto fue así? ¿Cuándo ocurrió esto? Estas son cosas que te ponen que hablan y tú no ves. A ver si se han metido en mi palacio. A despertarme mi corazón y cambiarme las ideas o algo. Inception. The smartphone, duh. We've been talking about it this whole time. Giving him the phone without arousing suspicion will be easier said than done. We'll be counting on you to pull this one off. ¿Cómo? What's wrong? Might you have an idea as to who sold you out? Quiero hacer un trato contigo. You're not joking, are ¿El you? móvil de Akechi? ¿Que le salió la app de repente de un día para otro? If you know something, you must tell me. I won't allow things to end like this. You mean this? I've been told the lock on it is quite complicated, but it's only a matter of time until it's cracked. What's so important about this smartphone? Are you going to unlock it and show me the data? Let's let her sleep. She hasn't slept for days while she's been getting that app ready. Now we gotta figure out a way to show him the phone. That's right. I'm sure Makoto and the others told you about it. We need to show it to the true culprit. You know, the traitor. Hey! What are you trying to get at here? And what about this smartphone? The true culprit? We could say he stole the guard's gun and committed suicide during his imprisonment. How about that? Public security questioning will occur on the first day. And with that room, my task will be simple. Y ahora es cuando va a entrar Akechi en la sala. Criminal responsible for the mass mental shutdowns shall end his own life. Please. I need you to be clear with me. Who am I supposed to show this to? What do you... My God. Se da cuenta. You're referring to him, Igual que yo. aren't you? What are you plotting? I can't even begin to fathom it. Ahí viene. It appears my time is up. This is as far as our conversation can go. This will be my last involvement with this case. Hostia, ¿cuándo pasó lo del móvil, tío? Very well. I've listened to your whole story, so I may as well play along to the end. Me refiero, ¿pasó en el primer stream o hace año y medio? Y hay algún detalle que no recuerdo en el que se puede ver qué ocurrió. And that honest look in your eyes. I used to view the world the same way too once. ¿No me lo I'll queréis place my decir? bet on you. I just need to show him the Vale. phone, right? Siento que Sai por fin me entiende. I am Ahí va. thou, thou art I. Thou hast El último turned nivel a con Sai, vow ¿no? into a blood oath. Thy bond shall become the wings of rebellion and break Joder, the sí yoke que ha of durado thy este heart. interrogatorio. Thou hast awakened to the ultimate secret of judgment, granting thee infinite power.
Claro, yendo de ladrones, persona había que tener una relación así con el confidente del juicio. Justicia verdadera. Cooperad como camaradas que luchan por la justicia y buscan la verdad. All right. All right. Espérate, ¿el confidente del juicio me desbloquea a Satán? Pero bueno. I'll be going now. Eso tengo que verlo, ¿eh? What good will this do, though? Se ha llevado el móvil, ¿no? Ahí está. Akechi-kun? Why are you here? Why do you seem so surprised? I needed my director to step in to get access, and I was directly Os responsible dije que era for this Susge, case. el cabrón. How did you get approval? For the same reason you did. I am heading up the investigation team after all. It's only natural I'd have the right to interrogate our culprit as well. Que mira el hijo de puta. Se parece al de Death Note. A Light. No podía ser bueno. They assigned you command? That was a joke, of course. I'm merely here to assist with the public security interrogation. I am surprised it's this far underground, though. Vaya vendida. There aren't any others incarcerated here. Ahora quiere venir. Nobody would ever know if things got a little violent. Quiere entrar en la sala de interrogatorios a dárselas de... Al final he ganado yo. He sido el rival superior. Oh, toma, suicídate. If I remember correctly, didn't you say there was another culprit besides the Phantom Thieves? That was but a lie I spread to set them up. Oh, I'm sorry. I forgot that I had deceived you too, Sai-san. Pues esto va a ser lo del guante. Para él. El duelo que hemos tenido. Es un duelo de mentes. Pero lo que no sabía es que habíamos hecho lo del móvil, nosotros. So it was you. You're the one who sold out the Phantom Thieves. I need you to be clear with me. Who am I supposed to show this to? My God. You're referring to him, aren't you? Lo ha pillado. Is there a problem? Akechi-kun, does this phone look familiar to you? Hmm? Excuse me? What is this phone? It belonged to the leader of the Phantom Thieves. I believe you'll need it for your investigation. Not personally. I was acting alongside the Phantom Thieves myself, remember? True. This is undoubtedly a great accomplishment. Good luck in there. Uy, esa sonrisa malvada. ¡Mira la expresión! Del retrato. May I ask that you accompany me? Going in unarmed to interrogate a murderer makes me uncomfortable. Huh? What are you? Pero bueno. Mira esa posturita. I owe you for all of this. Este es el que vimos en Madrame. That's right. You and your little friends were vital to our plan, and now it will be completed. Your popularity truly was quite stunning. That just made using you all the more worthwhile. Kira laugh. Qué cabrón. Have you finally pieced it all together? ¿Y el palacio de este no lo vamos a visitar o qué? Case closed. This is how your justice ends.
Dead Lole. Pero bueno. ¿Qué me estás contando? ¿Y esto? ¿Hemos cambiado en algún momento al metaverso? ¿Con lo del móvil? ¿Cuándo se lo ha enseñado esta? En plan sin fisuras, ¿eh? Shido-san, my job is complete. El cabrón trabaja para Shido, tío, encima. Para el putísimo calvo. I've told you not to call me by name. Regardless, all that's left is to deal with the remnants. The continued deaths of these teenagers would be a bit much, don't you think? Orders! I considered making it appear they had a falling out, but that would only amplify public frenzy. It would be best to have each of them meet with an unfortunate accident once the storm blows over. Is there any possibility they'll want to avenge their leader? LazaPLAYS para su discapacidad. La alopecia. ¿Por qué desden? Que lo lleva muy mal, lo lleva muy mal. Si escogías mal las opciones había final malo. Porque crees que estamos en modo emotes. Gracias por el Y eurito. eso ha pasado. Y por interrumpir. No cuela. Gracias, Abel, por los 12 mesecitos. Un año con la tripulación. Bienvenido de vuelta. I'll be counting on you. They will live their lives cowering in fear of death. An apt punishment for obstructing our work. Make sure to kill that strange cat once you find it as well. Morgana. Understood. Though I doubt there's anything to worry about. It's merely a cat, after all. More importantly, they should be dealing with the suicide right about now. Things will become quite busy once the word gets out. I'll need to prepare my comments on the matter. I must be prepared to deal with it on my end as well. Beyond that, what of the director of the Special Investigations Unit? Perhaps he'll be struck by a mysterious illness sometime soon. Hostia, tío, es malo, ¿eh? Malo, malísimo. Ah, vale, no va a haber que lidiar con este en su palacio. Infarto. ¿Veis cómo es light? Acabo de usar la Death Note. Desconexión mental. What was all that about, showing him this phone? The Phantom Thief Alibaba? Who is this? I am Alibaba, a member of the Phantom Thieves. I inquire as to your justice, Sai Nijima. How do they know I have this? Goro Akechi is evil. He didn't come to interrogate the captured Phantom Thief. He came to kill him. We could say he stole the guard's gun and committed suicide during his imprisonment. How about that? Yes, the guard will be one of ours. We'll have to eliminate him after to destroy the evidence, though. La puta futaba, ¿eh? Don't trust the guard either. He's an accomplice as well. Now then, I'll tell you detailed steps to take. You must save him. Captain Whip. Me to save him? Por supuesto. What is it? Nothing. Anyway, what brings you here? I thought you were done with your business. Han puesto otro guardia. Did anyone else stop by? Que trabaja con Akechi y Shido. Nobody? There'd be no reason for anyone else to come down here. Yes, the guard will be one of ours. We'll have to eliminate him after to destroy the evidence, though.
It's all true. Of course it's true. Is something the matter? It's Akechi-kun. He had to take a sudden call, so he won't be able to make it down today. Huh? I've been asked to handle things instead. You? But... You know, if you stay here, they'll likely get rid of you to eliminate any evidence. ¿Es el mismo guardia? Hemos hecho un... I suggest you go into hiding at once if you value your life. ¿Ha hecho para atrás? Yes, ma'am. ¿El juego o qué? Don't say a word of what transpired here. Trust nobody. Forget this ever happened. El guardia se fía porque sabe que trabaja para unos trozos de mierda que probablemente se deshagan de él. And now we return to our continued report. This morning, the police have announced that they've detained a suspect Hola, who may in fact be the leader of the Phantom Thieves group. The suspect is reported to be a young man who's... Can I get you to look over here? Oh, I'm sorry. La modelo. So he got caught. That group sure was something. Yeah. So the next shoot got me thinking. How about we have you do an idle thing, you know? That cool? What a surprise to think that the one behind all this is just a minor. But considering how quickly they announced his arrest, the police must surely be confident in the outcome of this case. Well, I'll be. Goodness, look at you now. It's been a while, Ryuji. Huh? You Yeah. stopped visiting so abruptly, everyone was worried about you. It's your second year, right? Are you still doing track and field? I'd love to see you run again. Also, the young man continues to remain silent, refusing to implicate any potential accomplices. However, considering the number of charges brought against him... I wonder if something happened. Yeah. You seemed stumped for once. Not feeling it today? Yes. Oh, I'm not chiding you. Just do as normal at your own pace. With your skills, there's no need to worry about your future. Normal, right? He's just a high school student. How do you think he was contacting the others? The police here can search any online communications. His accomplices may slip up eventually. Still, it seems the Phantom Thieves' most recent targets have gone comatose. Alibaba. Actual harm has been done here. Given the lack of physical violence, their method is still a mystery. Regardless, the police are looking into attempted murder charges. You never turned it in? That's quite the surprise. I thought I lost it this whole time. I'm sorry. Well, your grades are excellent. And you're student council president. I'm sure you'll be admitted anywhere you apply. That one Phantom Thief should have followed your example. You hear? It seems he was caught. Some high schooler. I wonder why he turned to a life of crime. Que no se saltan a Haru, ¿eh? We also received information that Vale. the young man was placed on probation for assault. Because of his previous record, he had to leave his hometown. Perhaps his motive lies there. I believe your father can rest in peace now. That Phantom Thief could never have changed anything. Only a Ese es el otro de la junta de directivos de su empresa. So you've been coming home late. That's what I've heard. I make a good playmate, you know. We have breaking news. The young man being held in custody has committed suicide. The police have confirmed his death, although details have not been released. To repeat, the suspect has committed suicide while in Custody. This station will continue to report any further updates as they arrive. It may be difficult to uncover his methods now. Perhaps that's why he decided to take this course of action. Puta, vas a mosqueado. It can't be. Oye, Yusuke, unos tras. Pensaba que habíamos compartido más, tú y yo. Ryuji, una lagrimica. Lo sabía. It would seem as though you have been killed.
But why were you killed? Why did you have to die? Do you remember? It seems you forgot an important fact while your consciousness was hazy. Indeed, your death was a necessity for your escape from certain doom. What a tremendous plan. Vaya plan. How might you be capable of executing such a feat? Well then, let us rouse the memories which are missing. A ver. Show me. Show me your true form. La primera vez que sentí que algo no encajaba. Eso es. Fue en el festival del instituto. Claro, era el flashback de 100 horas. Eran recuerdos. Habían cosas que no nos enseñaban porque se supone que el prota no se acordaba. Hey, they're going. You realized it too then. Los pancakes. It was our conversation about pancakes, right? There's no way he could have reacted like that if he hadn't heard me. Esto fue cuando le invitamos al festival. Después de tomarse la... Ay, ¿cómo se llama, tío? El pulpo. No me acuerdo, el picante. Let him cook. El takoyaki, gracias, no me salía la palabra. Después de tomarse el takoyaki picante, que nos reunimos con él, fue cuando ocurrió esto, se supone. Está tramando algo. Probably. It was your social studies trip. We met him in the hallway of that TV station. There's no way that this is the first time he's Eso sí que fue hace un año y medio. This whole deal feels sketchy. Ah, escuchó a Morgana en ese momento. Yeah, that was my plan too. Okay, let's get everyone on the same page right away. ¿Puede pasarme a alguien esa escena? There's something else we want you to look into. Morgana comentó algo de pancakes en ese momento. ¿me la van a poner? Vale, fantástico. De acuerdo. Yo desconfié de Akechi desde ese momento, desde que entendió a Morgana. Quiero saber qué reacción tuve yo, pero no sé en qué directo fue. Eso. El único que habló de pancakes fue Morgana. Y él mencionó algo de pancakes, ¿verdad? No sé si me di cuenta. ¿No me di cuenta? ¿Seguro, Luke? ¿No te diste cuenta? ¡No me di cuenta! ¡Oh! Hay una cosilla más de la que queremos que te... ¿Cómo? Que queremos que te ocupes. No me di cuenta. Es raro darse cuenta. One more person has been on our mind. If it's possible, I want to eavesdrop on their phone conversation. That'll be tough. Ya, plot twist. I agree. Recuerdo esta escena. Me resultó muy raro. Porque luego, o sea, le dijimos algo a Futaba y de repente se puso a rascar a Morgana. Sin venir a cuento. Y me quedé rayado, en plan, ¿me perdió algo? I'd have to plant a bug directly on the phone. Es como que se saltaron ese recuerdo. O sea, de verdad estábamos en un flashback de 100 horas. O sea, todo el juego de verdad eran recuerdos. Y había momentos de los que Joker no se acordaba que no nos estaban enseñando. Por las drogas. Claro, porque es todo durante el interrogatorio. Esto durante el interrogatorio y como nos habían puesto el suero ese, habían partes de nuestra memoria que faltaban. ¡Qué guapo! Esto no me lo esperaba para nada, ¿eh? Me parece brillante. Un interrogatorio de año y medio. So it's impossible even for you. I didn't say it was impossible. ¡Qué grande!
Está muy bien hecho, en realidad, sí. Porque hay momentos en los que... Este momento, por ejemplo, no dije nada. Pero recuerdo que me pareció raro. De hecho, luego lo subí a YouTube y lo volví a ver en la edición y dije, qué raro. Digo, pensé que fue un error de traducción o algo así. Digo, o que me había perdido algo. Qué guapo. ¿Ves? That's perfect. Eso es lo que no vemos. An incredible one. This is gonna be fun. I can't wait. Y ahora le rasca a la gata. Ah, no. Pero fue en ese momento, estoy seguro, tío. ¡Qué grande! I see. So we're going to use this place. It'll be a gamble. I think it's gonna work. You can't tell a thing. It seems you finally remember. Wow, no me esperaba esto, ¿eh? Qué bueno. This game is not over yet. There are still things that must be done. Mis recuerdos empiezan a aclararse. Exacto. Eso es lo que de verdad me ocurrió en aquel momento. Wow. Lo han hilado muy bien, ¿eh? Estaban en el metaverso. ¡Qué pasada! Necesito ver eso. Necesito ver la conversación de los pancakes. O me la van a enseñar ahora. Voy. Te la enseñan, te la muestran. Vale, vale, vale. Me gustaría ver mi reacción. Ese es el tema. Pero bueno, eso va a costar más de encontrar. Te muestran esta. Faltan más explicaciones. Joder, tío. He oído que han arrestado a un ladrón fantasma. No pensé que fuera a suicidarse. Era un asesino, merecía morir. Ya podemos estar tranquilos. Se ha suicidado, ¿no? Ya no podemos conocer sus motivaciones. La verdad es que podéis donar a LazaPLAYS para su discapacidad. La alopecia. Que lo lleva muy mal, lo lleva muy mal. Buen mensaje, BJ. Gracias por el euro. Y gracias por el de antes también, Desden. Perdón, es que ha sido un mal momento, la verdad. En mitad de las conversaciones. Sorry, BJ, no sé qué ha pasado. Estoy agotado, siento que estoy a punto de perder el conocimiento. Imagina ser delatado por unos pancakes. Claro, es que no sé... O sea, el puto Akechi piensa que es tan inteligente, ¿vale? Y es tan arrogante que en ningún momento ha pensado que cometió un error al principio. Al principio de todo, además, cometió un error. Y los protagonistas, a diferencia de mí, se dieron cuenta y se acordaron y no lo dejaron pasar por alto. Normalmente suele ser al contrario. El jugador... Te iba a decir que esto me hizo amar este juego porque no hay postureo japonés. Normalmente es el jugador el que se da cuenta y el protagonista del videojuego el que es imbécil. Y es frustrante eso. Es como con Ethan de Resident Evil, que no se enteraba de nada. Por ejemplo. Pero aquí no, aquí o sea... me han humillado. Yo no me he dado cuenta. Hay que decir también que me han ocultado cosas a propósito. Pero, por ejemplo, lo de enseñarte a Maruki antes de conocerlo. Ahí ese detalle me ha gustado mucho. Lo de los pancakes, que a lo mejor si estás suficientemente atento o lo piensas bien,
Es que no sé, a lo mejor en ese momento no te explican todavía que los demás no escuchan a Morgana, solo escuchan maullidos. No sé cuándo fue exactamente, no sé si ya conocía esa información. Pero bueno, sería lo de menos. Sí, te lo dicen al principio, te lo explican antes, sí. Ah, con Sojiro, claro. Cuando aparece de gato, entiendo. O sea que sí, es bastante sospechoso, sí. A lo mejor puede pasar por un error o lo que sea, pero no. Lo hicieron... Lo pensaron muy bien. Qué detalle, tío. Quería que dudase y creéis que ya... que te habías ido al final malo para darle tensión, pero hay que admitir que el timing del mensaje fue malo. No te rayes, Desden. No pasa nada. Qué guapo. Puede ser que se estén pasando el efecto de los fármacos. Los recuerdos que parecían olvidados se están volviendo. Vaya plot twist, tío. En serio. Me ha gustado mucho. No tenía ni idea, tío. Está muy bien hilado, la verdad. Es raro después de 100 putas horas. Pero bueno. Anyway, we need to talk about how to get out of this situation. Estos siguen siendo recuerdos. Monitoring of Akechi's phone has confirmed it. He did indeed have an ulterior motive. Ahí tienes tu reacción desde el minuto. Vale, ahora la vemos. Buena miniatura puse en ese vídeo, hay que reconocerlo. El episodio 7. It's on a completely different level than just that. Not only was he trying to frame us, but he was the true culprit behind Ese the sería de mental otro momento, ¿no, Fercho? Porque si es un link de Twitch, de un voz, debe ser de los anteriores. No de hace más de un año y medio. Ya dijimos que este era el mejor palacio. Oh, pero esto no tiene nada que ver con el palacio. No, Dair, el 4 ya me sé más o menos lo que pasa. He visto a Teresa jugarse medio juego. No voy a jugarlo yo por mi cuenta, porque mato el canal si me pongo ahora a jugar el Persona 4 y el Persona 3. Pero el que sí que me gustaría jugar es el Persona 3, cuando le hagan el remake. Que final malo había dependiendo de lo que respondieses, por eso madre nos puso emotes. Te podrías haber ido al final malo después de 100 horas. ¿Ah, sí? Claro, imagino que el final malo es si vendes a tus colegas, ¿no? Pero es algo que no pensaba hacer. O sea, ya me habéis visto. Ni de puta coña. Al que quería vender era Akechi. Pero el juego no me ha dejado. ¿Es lo de invitar a Akechi a la conferencia? Vale, ahora lo vemos, Fercho. Lo voy a dejar abierto, un segundo. His offer to assist us was simply a ploy to frame the Phantom Thieves and kill him. If we go into Sis's palace as he suggests, we'll likely be met by a large ambush of police forces. Lo sabían perfectamente, tío. Habían calculado todos sus movimientos. Qué buenos actores han sido todos, ¿eh? Hasta Ryuji. Ryuji sí que es verdad que no le ha mostrado en todo momento que no le caía bien. No ha sabido, es el que peor ha actuado, pero aún así ha colado. Hay un momento clave que Haru se le ve incómoda porque sabe que se cargó a su padre. Hostia, es verdad. No recuerdo el momento, pero claro, Haru es consciente de todo esto, sabe que es el culpable, o cree que es el culpable, sí, están convencidos de que es el culpable a estas alturas. Y es el responsable de la muerte de su padre. En principio el palacio, ¿qué hace? Es que Haru, ojalá le hubieran dado más papel en esta parte, que es quien peor lo tiene. Pues sí, podrían haberle dado más desarrollo en ese aspecto. Hubo una escena un poco emotiva, la verdad. Qué lástima. Precisamente por eso tiene menos, está más lejos. Ahí estoy de acuerdo con vosotros. Todavía no me estaba pareciendo que estuviese más desaprovechada y tal, a pesar de haber llegado a la última. Pero eso, ahí tenéis razón. Si no hay ahora ninguna reacción ni nada de ella en particular, es una lástima. So, this really was just a setup to shift the blame onto us. He made us go after Okumura. Then once we triggered the change of heart, he killed him. And he told us he had seen the true culprit, but it was him the entire time. The whole time he was working with Makoto's sister, he was really just some homicidal maniac. Un puto pirado homicida. Come on, we gotta take that bastard Akechi down. Isn't that recording we got enough proof to do it?
No. Akechi is merely a tool. His orders come from elsewhere. Chido. The grand mastermind behind this all. An unimaginable fiend capable of arranging the murder of a suspect inside of a police station. Unless we find out who that is, we will continue being targeted even if we defeat Akechi. But what means do we have of learning his identity? We'll have to make Akechi say it. Though once we do, that mastermind will likely eliminate us. I think that will be the case eventually, regardless of whether or not we learn his identity. The only reason it hasn't happened yet is because we're an easy target to blame for his crimes. If he realizes that's no longer possible and abandons that plan, he may opt to kill us immediately. Llevamos 3 horas de stream. Damn it. So we don't got a choice but to go with that bastard's suggestion. But if we go into the palace like we're told, he'll get arrested and then Akechi will kill him. Palace. The palace. Actually, there's something I'd like to say regarding... Aha! We can use the palace to our advantage. La más lista, ¿eh? What's this all of a sudden? Pues se supone que es un genio. There's a way. A way to get past Akechi and get Es a la que se le ocurre el plan. off of us, all while learning his identity. Really? You gotta be kidding me. La más chiquita, To kill a además. guy, why not let him? That is, inside of a palace. Yes, we could have him kill the cognitive version, all the while believing he killed the real one. Yeah, that's it. Por eso vamos directos a la Velvet, como cuando morimos en combate, en palacio. Justo después de que nos mate Akechi. It seems that's our only option. Listen close, everyone. I have a plan for how we can carry this operation out. Te ganó un otaka de 15 años, Akechi. Ever since the death of their teenage leader, the Phantom Thieves have fallen silent. However, the police intend on continuing this investigation until the case is fully solved. I'm sorry I'm late. I had to finish a few things at work. Where are they? Waiting upstairs. Go tell them to come on down. I'm gonna fetch him. You're her sister, correct? La verdad es que molaría tener un peluche de Jack Frost, Teresa. Makoto told me everything. Makoto me lo ha contado todo. Futaba-chan, I'm sorry that I caused you so much trouble this past summer. It's ancient history now. Man, that goddamn detective. Look who's here. Hey, you big bastard. How have you been? Qué bueno. Bueno, morí. You must be fine if you're joking around like that. It truly is a relief to see your face. I bet that moron Akechi don't even know we tricked him yet. Still, how'd you pull this off? Isn't this guy considered dead? You weren't told anything? I heard my sister brought him here, though. Yeah, she came over in a taxi, dumped him off, and told me to keep him safe. It was right after they announced he had died, too. Almost gave me a heart attack. I didn't have time to explain. Hey, shouldn't we tell boss what really happened? We wanted to make our enemy believe the leader of the Phantom Thieves was dead. What? What we did was make that enemy kill his fake in the metaverse. Hold on a sec. Enemy? Fake? ¿Metaverso? What are you talking about? Está flipando. Es como cuando le hablas de tecnología a un señor mayor, lo mismo. Le dicen, no, ahora tienes que ir al banco, pero tienes que ir al banco digital. Tienes que abrir tu app de banca online. ¿Vale? Para poder rellenar este formulario. ¿Qué? Pero si yo solo quiero sacar un extracto. Ya, abuelo. Pero es muy fácil. Mira, abre el móvil. The true culprit behind all these Por eso, incidents Giro. set us up.
Our goal here was to determine their identity. True culprit? I see. So you guys were going up against someone else. It was Goro Akechi. You knew beforehand that he was the traitor, didn't you? Akechi himself gave us the chance to strike back. He made one fatal mistake. Los pancakes. Couldn't you have just said from the beginning that Akechi was the real culprit? No nos habrías hecho caso. No habrías confiado en nosotros todavía. That wasn't something we could simply bring up. We couldn't have you suspect Akechi. Aparte. Besides, neither you nor the other investigators would have believed something like that, would you? True. El susge con el pancake. Akechi was credited with the Qué arrest lástima of que no the esté el chat Phantom Thieves. Not even I would think en he was the pantalla culprit. para los de YouTube. In other words, you left him alone on purpose. That was a bold move. God, Y qué bien actuaron todos, ¿eh? Incluyendo Haru, tío. Tuvo que ser jodido. So what was Tendrían que haber profundizado más en ese detalle, sí. What did he do? He slipped up in regards to Morgana's voice. Se viene. You mean a cat? Van a enseñarlo ahora, ¿no? Yes, Morgana can talk. Ah, es verdad que Sojiro no lo sabe. Pero Ryuji se le notaba que no lo tragaba. Sí, Ryuji es el peor actor de todos porque es desde siempre ha sido el más impaciente, el que no sabe controlar bien sus emociones. Es normal que no sepa actuar. Sorry, was that Que no sepa supposed to be a fingir. joke? Oh, our apologies. That's completely true. You surprised? Does that mean he said something just now as well? But you don't understand him, do you? That's how it was for all of us at first, too. Nuestro gato habla. When you're in the metaverse, Mona talks like a normal person. Es verdad que habría sido más sospechoso si de repente empieza a caerle bien. Es cierto. Viéndolo así, ha actuado bastante bien Ryuji. Porque no pareció forzado tampoco. Once you hear that and your brain realizes he can actually talk, you start to understand him in reality. Ichi habla. Ojalá Ichi hablara, tío. Aunque estaría todo el día quejándose. It's a change in cognition. Y pidiendo comida. Most likely. Thanks to Akechi's lame acting, we figured out something was up. A ver. Ahí está. When we talked to Akechi at the school festival, he was acting like he just realized Mona could talk. But we already saw him drop a mega hint about it way earlier. Va, tío. Oh, I know a place. I want to go to that huge pancake-looking place we passed on the way here. Si no hubiésemos hecho tantos parones, a lo mejor me habría dado cuenta de este detalle. Oh, am I mistaken? I thought I heard something about delicious pancakes. Ahí está. Ahí está la cagada. No, porque estabas moviéndote en la silla. Ahora me fijo, ahora me fijo. Pero vamos, es muy sutil, ¿eh? Es muy, muy sutil. Esto lo que pasa... Digo que me habría dado... Porque claro, a lo mejor aquí no lo relaciono. Pero luego cuando nos dice que es la primera vez que entra en el metaverso, que no tiene ni idea de cómo va lo de las sombras y demás, y tenemos que explicarle todo, puedes caer y decir, no, este tío ya tenía que haber entrado antes, en algún momento, porque entendió a Morgana. Pero sí, no me di cuenta. Lo más probable. Ahora lo miramos. The only one who was talking about a pancake. That meant Akechi'd already been in the metaverse. Ahí está. And since he was lying to us about that, we ¿Eso assumed he en had qué a arco hidden fue, motive behind concretamente? contacting us. It seemed odd upon further thought. His reaction to my pancake comment was an honest one after all. Antes de Madarame. Vale. Antes del segundo boss, básicamente, ¿no? Creo, después. Después de Madarame. Vale, claro, es que Yusuke era un viaje escolar, eso, ¿no?
Con lo cual Yusuke, que es de otro instituto, no tiene sentido que esté en escena. Pero todavía no teníamos en el grupo a Makoto, que fue con Kaneshiro. O sea, que fue entre Madarame y Kaneshiro, básicamente. Nos extrañó que su reacción al comentario de las tortitas fue sincera. That said, we weren't so naive to overlook something like that. Ahí está lo que decía, que los protagonistas fueron más inteligentes que la mayoría de jugadores. Yo entre ellos, yo entre la mayoría. That's why we asked Futaba-chan to wiretap his phone. Los que os dierais cuenta del detalle en ese momento y estuvieseis desconfiando de Akechi desde ahí, estuvisteis muy atentos, la verdad. I pretended to be interested in checking the phone out, but I was actually planting my app. ¡Ya me acuerdo! Cuando Futaba flipa con el móvil de Akechi. ¡No me acordaba! ¡Claro! My heart was pounding while I was doing it, though. Claro, estaba mega hyper instalándole la aplicación. ¡Qué grande! Ace detective could never have imagined a program being installed so quickly. No sospeché nada en ese momento, ¿eh? Claro. Pensaba que era parte de la personalidad de Futaba, que está medio loca. That was just an act. After a few days of listening, this confirmed his betrayal. Then I'll guide the police into her palace and have them catch the Phantom Thieves in the act. That would be the only way to arrest them, given their methods. I'll deal with them after that. Y cuando le enseñó Sae el móvil a Akechi fue cuando fue el cambio al metaverso. We could say he stole the guard's gun and committed suicide during his imprisonment. How about that? Public security questioning will occur on the first day. And with that room, my task will be simple. Is this for real? Yes. Tienen que estar flipando, Sojiro, y no entendiendo la mitad. So they planned to get rid of that guard from the beginning. Well then, Plantaron un guardia ahí and thus the de dangerous mentirijilla. criminal responsible for the mass mental shutdowns shall end his own life. When he does, you En will el become metaverso. a great hero who saved Japan from evil. As will I, of course. I knew he was acting strangely, but to think he was this far gone. He's no ace detective. Akechi is the perpetrator behind the mental shutdown crimes. Kira. On top of that, there's someone else commanding Akechi. Someone with great authority. Ese sí que ni puta idea tienen los personajes. They can order an En principio, assassination in ¿no? a police station. That's why we had to make a move before they did. No pueden saber qué ha sido. I see. Imagino que lo descubrirán pronto. We baited Akechi into Sis's palace, making him dispose of our leader's fake, but think he killed him. Can you elaborate on that in more detail? What exactly happened in my cognitive world? We're sorry for using you without your permission. Your palace had all the conditions we needed. What conditions? First, we required a place inside the cognitive world Una that was gótica the same culona. as in reality. Era indispensable para que saliera bien el plan. That place is based on the real world after all. Anywhere that's not warped looks just like normal. That's why nobody but the person who uses the nav even realizes they're in the metaverse. Back with Kamoshida, we came in from the station without even noticing. ¿Qué recuerdos? You totally can't tell the difference if there ain't any distortions around. Claro. We had already investigated Es verdad. Nijima-san's palace when Makoto Pasa brought que the nos suggestion han to us. estado enseñando prácticamente desde Kamoshida. Nos han estado enseñando desde ese momento versiones muy distorsionadas de la realidad, palacios muy deformados según el corazón de cada uno y mementos
Con lo cual es algo que te olvidas también. Ha subido muchos puntos este juego, ¿eh? Han tenido que pasar 100 horas. Pero lo que está pasando ahora mismo después del boss de Sae me ha volado la cabeza. Joder. To be honest, I didn't quite understand it, but I went along. Las 100 horas mejora, como One Piece, exacto. No la acababa de entender, pero decidí cooperar. Fue una gran idea. Yeah, it's good we have her heading up our operations. Makoto is normally so calm as well, but once her mind is set, she gets oddly impulsive. I did have a bit of a rivalry forming with Akechi, but I just couldn't contain myself anymore once you became a target, sis. The reason I joined the Phantom Thieves was to heal your heart, after all. My own achievements were all that mattered to me. Aún me quedan 2 niveles con Akechi. Decirme que no va a tener ninguna redención. Retórica. No me lo queréis decir. Quedan 2 niveles de confidente con él, que no he podido subir porque no había más hasta este punto de la historia. He subido a Kazumi y a Maruki y a él no he podido. I'm sorry I couldn't see that. Detective. That goes for the both of us. We heard from Mako-chan that you were going to do the interrogation, Nijima-san. And regarding its location, I take it you used the data from my laptop? Ha matado a Okumura, no puede redimirse. Y no solo a él. Literalmente Akechi estuvo bailando en la palma de la mano de los protas todo el juego. Es curioso, ¿eh? Generalmente es al contrario en este tipo de historias. Generalmente es uno de los malos. Es el efecto. El Imperio contraataca, que lo llaman, ¿no? Que es que antes del final, en el que los héroes vencen a los malos, deben ser derrotados de alguna forma por los malos. Pero aquí ha sido al contrario. Aquí el malo ha estado todo el rato bailando en la palma de los Retard Whips. Por eso soy fan. Soy retarder. I'm sorry. Qué bueno, tío. Es que no me esperaba la faceta esta de ajedrez mental. En plan Death Note. Entre los ladrones fantasma y Akechi. There were 2 things we were able to confirm while we were checking the Mira el dibujo. First, our clothes didn't change when we were down in the interrogation room. Second, the scenery and details outside of the palace proper were the same as in the real world. Bien. Once we heard Está bien que from expliquen Makoto, lo de la ropa, we sí. secretly went to check it out without Akechi knowing. There was also one more thing we absolutely needed to make this work. A perfect cognitive replica of him in the metaverse's interrogation room. Oye, soy muy fan de la caricatura esta de Joker. Since he had yet Con las to be caught, gafotas. though, there obviously wouldn't be anyone in that room. Once we saw the casino guests and police officers, we were convinced this would work. Ah, por eso es tan confusa esa sección, que está todo el juego dándole vueltas, tío. A cómo coño arrestan en lo que parece al protagonista en lo que parece ser el casino. They looked no different from actual living people. After that, we just had to work our way into the palace like usual, while keeping Akechi in the dark. Gran trabajo de actuación para todos. Una ronda de aplausos, chat. Se lo han marcado. Aquí ¿Cómo se hacen los tontos, tío? Aquí. ¡Wow! However, it was then that we were met with a terrifying, unexpected police ambush. As a result, even though we managed to grab the treasure, Gracias, Laza, no fue nada. ¿Alguno más del chat ha ido siguiendo Persona 5 conmigo sin haberlo jugado previamente y le ha petado la cabeza igual que a mí ahora mismo?
Navin. Me engañaron a mí. Sí. Carfer, Asgar. Oye, sois unos cuantos, ¿eh? Que estáis viendo el juego por primera vez, entonces. Mola, mola. Vale, no soy el único. Me alegra saberlo. Muchas veces, en este juego sobre todo, he tenido la sensación de que todos lo habéis jugado ya. De que era el único tonto en Twitch que no había jugado Persona 5. Y no sabía nada de la historia. Estoy viendo que sois un huevo, sí. Yo lo empecé contigo, pero no te pude esperar y seguí. No pasa nada, Jampim, no pasa nada. No estoy culpando a nadie de que se haya pasado el juego, no. No hay ningún problema con eso, es un juegazo. Yo empecé a ver contigo cuando lo dejaste por un año, fue que empecé a jugarlo. De puta madre. Pero me gusta ver que no soy el único que en este momento, en este instante, en mi stream, le ha petado la cabeza. Except that was all an act. We had prepared an empty ¿Qué briefcase pasaba? beforehand and merely acted like we were taking the treasure. Maletín vacío. This was because we knew the police would be coming for us. Claro, además se separaron dos. Ay, tío, es verdad. Me pareció raro. Me pareció raro que apareciesen de repente, por un lado, dos, no recuerdo quiénes. Creo que uno era Ryuji. Apareciesen dos con el maletín. Por un lado, en plan, ¡ey, hemos traído aquí el tesoro! ¡Vaya! Claro, por eso el palacio no se derrumba. Todos los palacios se derrumban cuando acabamos con los jefes y salimos con el tesoro. Ryuji y Yusuke. Ahí está. Los bros. Just as expected, he totally took the bait. La pobre Kasumi peleándose con todos sin saber. ¡Hostia, es verdad! No tenía ni idea del plan, ¿no? Hubo que improvisar ahí, seguramente. Por eso Futaba dice... Hay una frase de Futaba que dice: no tengo ni idea de qué está pasando ahí. Pero vale. Imagino que estás bien. Porque es algo que sucede sin planearse. Lo de Kasumi. And I had been interrogating him with no knowledge of this. But how did you lure Akechi into this cognitive world's interrogation room? All I needed were the coordinates. Parece que usó este portátil para acceder remotamente al metaverso. Miradla aquí, tío, con la sonrisa y las gafas. Preguntarle por él ahora alargaría demasiado la conversación, ya se lo comentaré luego. Akechi disposed. It must have been truly hilarious for our leader. Akechi disposed of the fake in the palace and left thinking he had been victorious. It must have been truly hilarious for our leader who sat idly in the real world's interrogation room. Surely he was acting quite cocky by himself in that quiet chamber. So that's why you gave me your phone. I only took it because of what you told me. It's a shame I didn't have the opportunity to see that for myself. Me alegra no haber muerto. All I could do was try to handle all the messages that started. La verdad es que se la jugaron un huevo, ¿eh? Fue una apuesta. Porque no llega a salir bien eso del móvil, no llega a hacernos caso SAE. Y adiós muy buena, Joker. So in other words, I've been to the metaverse, albeit for a brief moment. High risk, high reward. Sí, sí. Son ladrones. In our experience, there is little danger when someone enters their own palace for so short a time. That's the other reason we had him give it to you. Claro, acababan de guardar la partida. We needed you to listen to Alibaba, deceive the guard, and ultimately aid in his escape. By having you head back to the interrogation room, we could return you to the real world as well. I mean, I had to think of some way to keep you from running into Akechi mid-assassination. Astounding. Fue un buen plan, la verdad. I hadn't the slightest Es acojonante que no saliera nada mal. Was taking place within me. I'm so glad he was able to persuade you during the interrogation.
Even though we knew Akechi's plan, we were pretty worried about Es that lo que part. decía. Llega a salir mal lo de Sae ahí al final con el móvil y nos vamos a la mierda. Y Joker estaba medio oído sin memoria. Además, por las drogas. Es que podría haber sido un desastre. True. Why is that? Without Sis on our side, Futaba's plan and subsequent breakout would have never been possible. 20 natural. That persuasion was easily our greatest gamble. We couldn't consult Sis beforehand. Menos mal que le hemos ido subiendo al confidente durante el interrogatorio. Durante 100 horas. Still, I'm surprised you could convince me in such a short time. Were you confident you could do it? Sin ninguna duda. Con tanto fármaco no lo recuerdo. Understandable. Either way, I can't believe you went for such a risky idea. If we could just tell you the true culprit's plan, I knew you'd realize the bigger picture. Tenemos al jodido Satán, sí, sí. Realize that our leader was telling the truth, and that there was a greater evil to pursue. As a result, we emerged victorious. Then the reason you kept this a secret from me was so you could catch the true culprit, correct? No es necesario que Akechi escuchase a Morgana dentro del metaverso para poder entenderlo fuera. Era suficiente con que Akechi hubiese entrado en el metaverso en algún momento. Eso es lo que he entendido. O sea, cualquier persona que haya entrado en el metaverso, aunque haya sido a 700 kilómetros de Morgana... O sea, con tener una persona, claro, ya es suficiente para poder entenderla, ¿no? Pero entonces, ¿sabe por qué no lo escucha? ¡Ah, es verdad! Cierto. Sae no entiende a Morgana y ha estado dentro del metaverso brevemente. A lo mejor es porque ha sido muy brevemente que la han tenido dentro. Lo han explicado antes. Lo que dice BJ. La escuchó cuando se cargó al mafioso. Ah, puede ser. Es verdad. Es cierto. Cuando nos lo encontramos. Ahí puede que dijera alguna frase o algo Morgana dentro del metaverso. Eso fue después de los pancakes. Ah, es verdad. ¿Entonces? El tiro a Kaneshiro, pero eso es después de los pancakes. Lo de los pancakes es entre Madarame y Kaneshiro. Yo creo que es lo de que con entrar dentro del mundo cognitivo un rato largo y tener una persona, ya se entiende. O sea, ya pueden entender a Morgana. Lo que pasa es que Sae ha estado muy brevemente dentro. Sí, y no se dio cuenta, exacto. No fue consciente, no tiene una persona. Imagino que van por ahí los tiros. Pero Akechi pudo ver a Morgana hablar mientras... Es verdad, la primera vez que vemos a Akechi, suponiendo que sea el que creo que sí, la figura esa en oscuro, fue en Madarame. Es la primera vez que la vemos, nosotros también, los jugadores, que vemos a Akechi. Puede ser que en ese momento Morgana diga alguna frase o algo y él la escuche. ¿Es algo más? Pero es spoiler y no puedo decirlo aún. Yo creo que es porque Sae no ha escuchado a la Morgana cognitiva, no como Akechi que les estuvo siguiendo. Claro, pues les estuvo siguiendo durante el palacio de Madarame. Vale, voy a seguir. Yes. Plus, you had lost control of yourself at the time. This is stunning. All I can really do is laugh. I've kind of figured out that you guys made Akechi kill a fake. But what did you do about the body? The police never even checked it. Vaya. Huh? They had a coroner working to ensure his death was reported as a suicide. That coroner didn't take one look at the scene and just passed along a falsified death certificate. Esto para los que estabais dudando antes de
de que podría haberse... Cualquier forense podría haber demostrado fácilmente que no fue un asesinato, o sea, un suicidio. Por el ángulo del disparo, por la pólvora, todo lo que queráis. Ni siquiera, o sea, fue comprado el forense, probablemente por Akechi, Shido y demás, para que directamente firmara que había sido un suicidio sin siquiera revisar ningún tipo de prueba ni cadáver. Corruptos, vamos. The bad guys have that much influence? Eso parece... Murder in a police station would be reckless otherwise. We also knew of a possible conspirator. Thanks to Futaba-chan's messages and the guard's demeanor, I eventually came to understand. And since the higher-ups at the police knew Shido es nothing del of dueño de this, they were thrown Japón. into disarray. Se parece Latinoamérica, sí. As a result, his suicide during imprisonment was reported on the news. And with that confusion, he was able to escape with Nijima-san's help. I made sure nobody would check the morgue for his body, and thanks to that, nobody knows he survived. Thinking back to the interrogation, though, I can't believe what they did to him. The callous use of violence and even drugs is utterly abnormal. If he had lost consciousness and hadn't been able to tell Sis about the phone, he would have died. I'm truly glad you made it back safe. Imagino que Akechi ya estaba en modo he ganado, ¿sabéis? En modo cocky. Muy arrogante. ¿Que podría hacerlo mejor? Seguramente. Para que fuera más claro un suicidio, pero... estaría tan convencido de que eso lo tenían ya todo controlado y que sabían perfectamente a qué forense corrupto contratar, o lo tendrían ya en nómina, a saber, para cubrir otros asesinatos. How tough are you? It still freaked me out when I saw the suicide on the news, though. La tenemos en el bote, a Sae, chat. We made sure to Pero live somos normal fieles lives while a he was being Takemi. interrogated to avoid drawing any suspicion. Even with that, I couldn't help but worry for him in my heart. Well, I knew right away that her plan worked out. Es verdad, la sonrisita. I wanted to believe, but considering what we were up against. Ryuji's a bit on the dense and carefree side. Can it, cat? I had to be patient and avoid this place until things settled down. I finally feel relieved. We knew he was alive, but it was difficult to not worry until we could confirm it in person. Qué buen grupete de protagonistas, tío. No hay ninguno que me caiga mal. Now that I think about it, my interrogation A diferencia was just de a otros formality for the RPGs. head commander. ¿Vale? What a joke, letting me interrogate someone who was meant to die. They just wanted to avoid backlash. Very well. From here forward, I will do my utmost to assist you. Pogers. You saved me, after all. That's reassuring to hear. I'll do whatever I can to help too. Just let me know. Let's take a break for now, though. This old brain is pooped. Oh, and feel free to use the first floor when you guys want to get together to talk. You'll need a hideout where you can be safe. Just say the word, and I'll close shop early. Are you Genial. sure? A tomar por culo el negocio, pero... This guy can't leave. Plus, you won't make much progress if people can hear you from downstairs. It's not like this place is the liveliest joint in Morgana town. está genial. A mí me gusta Won't be mucho a huge Morgana. loss for me. Ryuji no es un poco tonto. Bueno, en realidad sí. Pero es bien. Es tonto bien. Sigard, no te metas con Ryuji. Let us accept his offer. What a great man. Morgana no me caía muy bien al principio. He ido pillándole más cariño a lo largo del juego. Ha salido una poll de los personajes de favoritos de Persona 4 y Teddy ha salido el último.
Así que Morgana es mejor, ¿no? Cambia la historia en el Persona 3. Sí, el Persona 3 es otra historia con otros personajes y todo. De hecho, es más oscura la historia del Persona 3. Capitán Webb. ¿De qué me suena? It's me, Akachi. Enter. Teddy Almejo, mis hate Teddy. Es un coñazo, Teddy, sí. No, nothing in particular. Pero en el Arena Ultimax me gustó mucho, ¿eh? En el Arena Ultimax me pareció que estaba muy roto. Pero claro, soy un puto paquete. Pero joder, qué spammer que es. More importantly, you've done well with regard to the prosecutors. Puto calvo. The cause of death for the SIU director has been settled as a stroke. Un derrame. I had him work quite substantially on forging evidence. His loss should be mourned. It was thanks to his efforts that I could enter the Phantom Thieves' interrogation room too. Ni un mínimo remordimiento, ¿eh? Akechi. ¿Cómo lo hemos engañado? The SIU is in disarray with his death. I'll take my time choosing a successor after the elections. At any rate, I'm now praised as a hero, and I owe it all to the Phantom Thieves. Por Dios, que no tenga arco de redención. No quiero. No quiero. Me dan un miedo esos dos últimos niveles. And on to our next story, the snap election for the House of Representatives. Discussion is swirling around potential nominees as the deadline for candidacy announcement nears. Candidates will announce on the 23rd of this month, while voting will be held on the 18th of next. Elections, huh? Don't matter to us. It's not like we can vote in him yet anyway. Estoy viendo venir que le va a traicionar Shido, o lo va a vender de alguna manera para no dejar cabos sueltos, a saber. Y va a acudir a nosotros, y me voy a cagar en Cristo. Why don't we resume our conversation? Se lo voy a llevar a Sae esposado. Well, the Phantom Thieves are back together. We can No ves finally venir, nah. take it to Eso espero. Akechi and the bastard backing him. Have you figured out who's behind all this? Porque lo de que era Susge, lo acerté de pleno. Los pancakes no los vi venir. Vale. Pero que era Susge, Akechi accidentally let that slip after the murder. olía a chamusquina desde el principio. He said, Shido-san. Shido. Shido. Feels like I heard that somewhere. Y tanto. He is unmistakably a man of power if he has such strong connections to the police. Shido? Could it be Masayoshi Shido? Who? ¿Who? Omega Lul. I believe he's a politician. Remember, Ryuji? You said his speech was too Tardaste loud. 80 horas en ver que era Susge. No. Te recuerdo, Kurainuz, que sospechaba de él desde muy pronto. Por la sombra que vi en el Palacio de Madarame, al final. Sospechaba de él y de Maruki. Ya sabemos quién era. For real? It's certainly possible that Shido is the mastermind. ¿Ah? Do you have some kind of evidence? Porque iba a pensar que era Sae. Nothing material. Ah, sí, es However, there verdad, are tienes various razón. conditions which Pensé, align with durante that una possibility. temporada pensé que podría ser una mujer porque no me fijé bien la primera vez que lo vi. Pero cuando volvimos a verlo, más tarde, con Kaneshiro creo, me fijé en que no tenía estructura física de mujer y descarté a Sae. First, he would profit from damage done to the current administration by the psychotic breakdowns. Pero tienes razón, Fercho, buena memoria. He's maintained a negative stance toward the Phantom Thieves and has gained tremendous popularity. Tú y Carlos pensasteis que era Sae. Yo descarté a Sae muy rápido, BJ. Estoy 100% seguro. De hecho, cuando esto lo hablé con Carlos, recuerdo que Carlos, tomando un café con Teresa, me dijo lo de Sae y yo me hice el loco. Pero me acuerdo que ya no
no sospechaba ni lo más mínimo de esa, ¿eh? On top of that, he'll most likely become the next prime Pero claro, minister eso fue if he durante wins el this año y upcoming medio que me he election. tomado sin jugar al juego. Que iba ya en Okumura, después de Okumura. Pero sí, yo la descarté muy rápido. Sospechaba sobre todo de Maruki y de Akechi. No. Did he set us up with that election in mind? If he is behind all this, that would be in stark opposition to his honest public image. So his current position and popularity is just him benefiting from the mental collapses. We'll make him have a change of heart, no matter what it takes. El último palacio. Del Vanilla. Shido, huh? What is the matter? I had a feeling he was wrapped up in all this, just based on the connections I had from my previous job. Ojalá hubiéramos tenido la gentileza al 5, tío, para terminar... para sacar el nivel 10 de Confidente con el Hierofante. A lo mejor habríamos sabido más sobre esto. Ahí está. From the moment Wakaba died, I had a hunch he was involved. But there wasn't anything I could do. So I chose to protect Futaba and went into hiding. Why didn't you say that sooner? You guys would have definitely gone after him if I had. He would have just killed all of you, no doubt. That's what he usually does to people who get in his way. Originally, I was looking into the mental Vaya shutdown psicópata, ¿no? cases. It was then that I accidentally stumbled upon government research regarding the psychotic breakdowns. So I tracked down the whereabouts of that research data and met with the associated parties. Boss was one of those parties. I would never have imagined all of Boss this se was refiere a Sojiro. The mental shutdowns, psychotic breakdowns, Shido, and even the Phantom Thieves' actions. Way back when, Shido kept saying he was going to be Prime Minister one day. Nobody believed him, though. What's going to happen to this Los country calvos if son así, Shido menos becomes tú, prime Capi. minister? What about the world? The issue is simpler than that. Tenía que tener gentileza al 5, Gosuke. Estoy a punto de subirla. This is nothing more than yet another selfish adult trying to impose his will on the public. ¡Malditos adultos! ¡Oh, Rorimoz! We gotta expose that rotten bastard. Ojalá no existieran. Yeah, we'll do it like always. Then let's check the nav. Dayo tenía razón. Masayoshi Shido, the guy running for prime minister. Got a hit! Well, duh. Ain't a surprise he has one. Where would the location Ryuji acaba de reaccionar como yo cuando vi ayer las motas de polvo esas azules, ¿sabes? What kind of things go through a politician's head? ¡Hostia puta! ¡Hay circulitos azules! I always think of dirty money and shady actions. What does he do? And where? We don't got a clue about this guy's life. His palace must be somewhere that politicians frequent. And Algún lugar frecuentado por políticos. Sí, supongo. Talk about small scale. perhaps it's the diet building? ¿Ah? ¿El edificio de la dieta? We got a hit. Oh. How arrogant must he be to see himself as the ruler of the diet building? Our next target. ¿Qué coño es el edificio de la dieta? El edificio de la calvicie. ¿El edificio de la dieta es el Congreso de los Diputados de allí? Lo explicaron hace 2 años, pero sí, el Congreso. Ah, vale. No sé por qué se le llama de la dieta. Igual es más incómodo a la hora de traducirlo, ¿no? Queda raro traducido. Entiendo. Nobody against it?
Of course. Todos a favor. He will be a worthy opponent. Let's win this together. Time for revenge. Then it's unanimous. All we gotta do now is figure out what he thinks that diet building place is. ¿Qué será? So that's the app that allowed me to enter the metaverse. An old fart like me can't wrap his head around all this stuff. We'll have to deal with this before Election Day, December 18th. It's best we hurry before they discover there's no body in the morgue. Vamos a pasar por mi cumpleaños, chat. Should we start tomorrow then? We can meet at the diet building after school. That reminds me, what are you gonna do about school? You can't show up if you're supposed to be dead. Hostia, de puta madre, más tiempo libre para los confidentes. Miss Kawakami said he went back home for family reasons. That's what I told the school. Don't let him find out you're alive then, alright? This whole thing would be for nothing. Okay. What do you mean? This operation had another purpose outside of escaping Akechi's clutches. Shido tried to place all the blame on the Phantom Thieves and deceive the public at the same time. He has ruined No voy a tener más tiempo libre. And even made Goro Akechi Imagino que depende de las actividades que quiera hacer. Assassinations. A mere change of heart is too lenient a sentence for such an abominable criminal. We'll be making use of the police statement that the leader of the Phantom Thieves committed suicide. Our leader, who is presumed dead, will come out of hiding to deliver a grand statement. He'll say he has escaped prison, not committed suicide, and was in fact almost killed by a criminal. Everyone's gonna flip. Y tanto. You guys thought through all this stuff too? We're intellectuals, you know. Lo diga Ryuji precisamente. That's why you needed such a daring trick as getting captured and appearing to be killed. What frightening teenagers. But the true battle has only just begun. Lo dice el más subnormal. We won the first round, but we must stay on our toes. Yeah, this ain't the time to be celebrating. These people tried to trap and kill us. There is no end to their inhuman, conniving nature. We will need to be prepared for whatever may come our way. Wow. I finally made it this far. It's already been 2.5 years since we met. Back then, Hace 2 años y medio. you earned the media's attention as a young politician who could rise up against bureaucracy. Because of that, those who wanted to preemptively deal with problems tried to tie you up in scandal. Claro, es como si tú desde te quejaras de los que hacen spoilers. Hipócrita. To think I would fall for the ruse schemed by those decrepit fools in power. I recall that's when you came to me. You promoted yourself saying you had special powers. If it wasn't for the research on cognition that I dabbled in, I would have thought you insane. Quiero entender un poco mejor las motivaciones de Akechi. I made those troublesome opponents psychotic and erased any trace of that scandal. O sea, ¿qué ambiciones tiene para llegar de manera random a Shido y decirle, hey, tengo poderes mágicos, me voy al metaverso y uso a Robin Hood para acabar con sombras? ¿Puedo serte útil? Ya, me imagino que me lo explicarán. Porque es muy random. A lo mejor tiene sus propios planes y es Akechi el que está utilizando a Shido. Pero es un trozo de mierda, definitivamente. Su plan es comerte la pija. It's because I sympathized with your aspiring ideology. I believed that your ideals needed to be achieved for the sake of the country's future. ¿Cómo le gusta comer pollas a este tío? Es increíble. Well, my faith in you was precisely why I pulled the plug on that research. I only need you using that power. It'd be troublesome if someone else uncovered how it works. Lamer ojetes.
Wakaba Ishiki, was it? That researcher. She wouldn't have had to die if she just complied. La madre disfrutaba. Any suspicions should be snubbed out. Even the smallest doubt must be severed at the root. After all, we had an active public prosecutor's office director on our side until recently. Astounding, isn't it? To think the director himself often forged evidence to secure his promotion. Corrupción. He was quite Crítica surprised social. when you confronted him about it. He didn't know who leaked that information. Well, I got that out of his shadow, so technically speaking, he did it himself. This country's affairs have become stagnant. The political world is filled with old men who only act to preserve their own vested interests. ¿Qué edad tiene el puto Shido? A ver, evidentemente no tiene la misma edad que el director de la fiscalía. Es más joven, pero... no sé. Con su carrera política debe tener más de 40. Only ruin awaits us. I must agree. There's no need to be ruined along with such incompetent fools. I will lead this country to its revival. Those who get in the way must be eliminated at times. That's the correct way to use the metaverse. Still, it would stand out if there were continuous deaths and scandals with your political rivals. 53 según Google. Which is why I made them suspects. Prosecute the targets that I turn psychotic, and solve them as cases unrelated to you. And thus, the charismatic ace detective was born. ¿Qué hostia tiene? ¿Qué hostia tiene, tío? Thanks to your efforts, my clean image remains untarnished, and I've monopolized public opinion. Once I gained public sentiment, collaborators from all sectors began approaching me on their own. The police were no exception. With their management in my pocket, keeping them in check was easy. Joder, la exposición que están dando ahora. When the Phantom Thieves emerged, I thought things might become somewhat troublesome. Cosas obvias que saben entre los dos ya, pero que, claro, la audiencia tiene que enterarse. Exposición. And they were just brats once we looked into it. All we needed to do was lay the blame on them. When you told me that, I knew then that you were the better man. Their popularity was a bit beyond my expectations, but flipping it made the negative press stronger. Están recordando los buenos momentos. Es como cuando me junto yo con Carlos y Mochi y recordamos anécdotas de partidas de rol que sucedieron hace años. Es lo mismo. After that, all I had to do was openly berate them. I've been gaining more supporters since. The current administration is dead with ongoing scandals. Buenos momentos como cuando jugaba al LOL. Exacto. Even the government parties have begun splitting up, and they're dissolving just as planned. The time has finally come. Just a little more, and I will take the seat of Prime Minister. Eso ha sido un buen cum. However, inauguration isn't my goal. Pero lo tenía lejos. That's when everything truly begins. I'll make this country rich for the sake of its selfish and ignorant masses who can only rely on others. In other words, you're creating a powerful country that can compete with the world. Brevemente, Ipa, no entra en detalles. The public resonates with my ideals and follows me. A ver si seguimos la aventura. And for that, some sacrifices can't be avoided. That is my duty as the chosen one. El elegido. Your assistance has been very influential in making my plans proceed smoothly. When I become Prime Minister, I'll grant whatever wish you want. With this most recent case, my name has become known across the country, perhaps even the world.
Surely my story will No, be Teresa, passed down no la as a conté. hero who won against monsters that could control people's hearts. Tenía ganas de seguir con el Persona. I believe I'll lay low and devote myself to my studies. I suppose with your age, you wouldn't come up with debauched desires. I am thinking about the future, though. ¿Qué tendrá en mente Akechi? Well, how do I put this? A partir de mañana vas a tener un montón que hacer. Intenta descansar, anda. Well then. ¡Buah! Desmonta las acusaciones falsas, despierta el corazón de Shido e infíltrate en el palacio de Shido. ¡Nuevo arco! Debería dejarlo por aquí, entonces. Por cierto, no van a enviar el informe policial de tu muerte al instituto, no te preocupes. Parece que la fiscal Nijima ha hecho una especie de trato con los que mandan o algo así. Es que no me han dicho nada ni a mí, pero bueno, tú estate callado y todo irá bien. Si dijeran que has muerto, supongo que eso sería como afirmar que eras un ladrón fantasma. No pueden ir difundiendo quiénes son los ladrones fantasma, así que imagino que querrán evitarlo. Bueno, me alegra que hayas vuelto sano y salvo. Pero eso es suavizarlo mucho, lo pasaste mal, ¿a que sí? Sorry. Akechi iba por ti desde el principio, aunque fuera arriesgado teníamos que contar con él. Pero gracias a tu perseverancia pudimos engañarlo. Es la hora de la venganza, que se arrepienta de subestimar a los ladrones fantasma. Remember how I hijacked your phone during the school trip? That kinda came in handy. ¿Y eso? Well, remember how I put that wiretap app in Akechi's phone? Yep. Basically, that let me see GPS info for 2 phones, yours and his. I'd be able to tell the precise moment Sai Nijima, who had your phone, ran into Akechi. That's when I saw my chance, and beep, sent the signal to activate the Metaverse Navigator. Why? But there was a chance they'd just pass each other without saying a single word. That's why we needed you to tell Sai Nijima to show the phone to Akechi. ¿Haces por la info? This plan still surprises me no matter how many times I hear it. Sí, estoy igual, Morgana. Still, I couldn't just directly hack into the Metaverse Nav. It's a mysterious app after all. But you know how it has that bookmark function? All you have to do is push the button. Making the phone think he was pushing that button was totally doable. Pretty good, huh? Esto es Atlus poniendo a Futaba a explicar los agujeros que había en el guión en el Vanilla. Ah, entiendo, claro, hay info que solo explican a fondo con el Royal, ¿no? Porque Akechi es un personaje que explora más en el Royal, además. Qué bueno. ¿Cómo que dejarlo? En 4 horas te haces el palacio. No. Pues sí que ha sido un stream corto si lo dejamos aquí. Me gustaría seguir un poco más, pero entramos ya en el nuevo arco. Yeah. Creo que es buen momento para revisar lo que me habéis pasado de streams previos. Para lo cual, tengo que cambiar un momento la escena. Directo número 7 de Persona 5 Royal. Hace un año y pico. 13 de septiembre de 2021. Hace año y medio. ¿Y este? Ah, me acuerdo de este. Es verdad. I couldn't help but notice your uniforms. Are you students of Shujin Academy? Este salió en una escena. En el último stream. What do you want? I happened to be passing by, so it seemed polite to greet you. We'll be filming together, after all. Where are my manners? My name is Goro Akechi. Goro Akechi. Akechi? Filming? What? You a celebrity? Only to the extent of appearing on TV. ¿Es miembro de los Vengadores? Oh. My apologies. I truly was just passing by. I must be going. There's a briefing for tomorrow's recording that I have to attend. So you're going to go have cake now? I missed lunch today, so I'm quite hungry myself. Perdón. Huh? Cake? No me digas que no me di cuenta por la batería del mando. Porque me distraje por la batería del mando.
No soy tonto, ha salido la notificación de la carga de la batería del mando inalámbrico está baja. Y me puse a buscar el cable para conectarla. La parte más importante de la conversación. Está conectado. ¡Me cago en Dios! No puedo tener tan mala suerte. La carga del mando, que dura 5 o 6 horas. Justo en este momento del directo. Justo en este momento. ¿Eso te pasa por distraerte? No es... BJ, que me ha distraído la batería del mando. No he elegido yo distraerme en este momento. That guy's gotta be some kind of startup entertainer or something. He's never gonna get popular with that kind of hair, though. You don't get it. It's fine. We'll see him again tomorrow. Oh my Come God. on, let's get a dome. ¿No debería salir una notificación cuando conecto el mando? Qué tonto eres, de verdad. ¿Está cargando? Never gonna see you tomorrow. I thought I heard cake. What are you talking about? Oh, am I mistaken? Quite hungry Quiero myself. volver a verlo. Perdón. Le estaba escuchando de fondo, pero no prestando el 100% de mi atención y no sospeché ni lo más mínimo. ¿Está conectado? No, es que de verdad que no soy yo un desgraciado. Alguien tuvo que decir algo, tío. ¿Qué tipo de mandos es para jugar? ¿El de Play? ¿El de Play 5? ¡Qué casualidad! Nos reímos. ¡Qué casualidad, tío! 5 o 6 horas que dura la batería, más o menos. Puede que más, ¿no? Porque han habido streams largos, como God of War Ragnarok y tal, que me ha durado bastante, pero... Justo, tiene que salir la notificación en este momento. Tampoco te hubieras dado cuenta, no te pongas excusas. No lo sé. Nunca lo sabremos. A ver, es posible que no hubiese dicho nada porque no le hubiese dado importancia. Como yo creo que el 99% de los jugadores, cuando ven esta parte, muchos no le dan importancia al diálogo. Dicen, qué raro. Y se olvidan de él enseguida. Qué fuerte. Pero me habría gustado saber que si hubiese hecho un comentario así. Pero como el mando decidió avisar en ese momento de que estaba sin batería, de que se estaba quedando sin batería, pues nunca lo sabremos. Solo me habría gustado ver la reacción, ya os digo. A ver, ¿qué pasa, Fercho? Inglés ha dicho, joder, nos tenía completamente controlados, ¿vale? O completamente a su merced. Y lo han traducido como, nos tenía pillados por los huevos. Ah, recuerdo esto, sí. Esto fue hace poco. Uy. ¿Y esto? Uno de los recuerdos mientras nos interroga Sae. Ah, no. Esto lo dije, es un efecto cinemático. Dime que está en el clip. Inglés ha dicho. Ah, no está en el clip, tío. Dije, qué raro, ¿que un efecto cinemático o qué? Si no sospechaste de eso, mucho menos... Como que no sospeché, Jampin, precisamente. Digo, ¿y esto? Uy. Me doy cuenta de que hay una transición nueva que no suelen utilizar para pasar de un lugar a otro en la historia. Me llama la atención, es raro. Evidentemente no voy a saber... Hostia, claro, son lagunas mentales. En realidad tenían un plan maestro para... manipular a Akechi. No voy a llegar a esa conclusión simplemente por una transición rara, pero me gusta el detalle que lo pusieran aquí. Y claro, me extrañó. Esto es lo que quería ver en el momento de lo del mando, ¿sabéis? Lo de la batería del mando. Quería ver una reacción mía genuina en la que digo, oh, qué raro esto. Es lo que quería, lo único que quería. Uy. Que me pareciese raro, pero me olvidase luego. ¿Esto? Uno de los recuerdos mientras nos interroga Sae. Ah, no. Y lo he clavado, ¿eh? En realidad lo he clavado. Porque ese efecto es precisamente por una laguna mental del protagonista mientras le interroga a Sae.
Pero claro, no le di más importancia. Claro que sí, Laza. Bueno. Qué bueno, gracias, Fercho. Esto es lo que quería ver con lo del mando, tío. Y ya que he cambiado la capturadora, mirad. Aquí debajo vuestra. Este es del segundo stream. Aquí está Maruki. Cuando aparecimos después de salir del palacio de Kamoshida por primera vez con Anne. Razón no te falta, pero no le prestaste atención. Lo sé, lo sé. Es algo... A ver, yo creo que en ningún jugador le presta más atención a algo así. Te parece raro en un principio, pero dices, ah, voy a seguir con el juego, no voy a pararme aquí a sacar conclusiones, ¿sabes? Pero mola, tío. Estos detalles están guapos, luego revisitarlos. Siento que os estáis centrando mucho en... ¡Qué idiota! No se dio cuenta, ¿vale? Cuando es algo que seguramente os pasó a vosotros en su día. Os estáis centrando mucho en eso y no en lo que intento reflejar, que es lo que mola el detalle. Me la suda no haberme dado cuenta o no haberlo explorado más. A mí lo que estoy intentando deciros es que me gusta que el juego haga estas cosas. Porque es foreshadowing, como queréis llamarlo, ¿no? Pero es algo que luego, cuando te das cuenta de todo el plot twist y todo lo que ha ocurrido, vas para atrás, miras estos momentos que por suerte estoy streameando en Twitch la alopecia. Y puedo revisitarlos en un futuro y ver cuál ha sido mi reacción. Me hace ilusión. Una vez más, el retraso poderoso y lo despistado que puede llegar a ser nuestro capitán hace de las suyas cuando se trata de llevarse sorpresas de este estilo. Lo que digáis. Vale. Gracias, Hans, por los teammates. A dormir. Pero es que me da igual. Es que me da igual quién se dé cuenta y quién no se dé cuenta. No es eso lo que intento decir. Estaba simplemente intentando enseñar mi reacción a esos momentos porque creo que mola. Está guapo que esté haciéndolo en directo, esté jugando al juego y subiéndolo a YouTube y demás, y podamos coger y... Porque lo de Fercho, por ejemplo, es algo de hace... de la semana pasada. Pero el directo que ha puesto Teresa de lo de los pancakes es de hace año y medio. Y me flipa que podamos verlo. Y ver mi reacción y ver lo del mando. Me ha parecido súper gracioso que en ese momento me quedara sin batería y no me diera cuenta de ese detalle. Un resumen rápido hasta ahora de lo que va Persona 5. Tienes que estar de coña. Guess you won't be going to school for a while. Don't worry about it. This'll be a breeze compared to what we've had to face so far. Ha sido muy bueno lo del mando, sí. All the time to come up with the plans together. Ojo, vacaciones anticipadas. To be perfectly honest, I en don't really noviembre. care what happens to Shido, one way or the other. But when I consider the fact that he's your enemy, I naturally think he's my enemy as well. I'm going to stay with you until the very end. Hablando del tema, todavía no sabemos nada de Morgana. ¿De dónde ha salido, tío? O sea, no tiene memoria, no es que nos lo esté ocultando en principio. Pero espero que seguro que lo explican al final. Well then, we should get to sleep. Pero tengo ganas de saber un poquito más. Something that Futaba said before. When you were in a pinch in the palace, she picked up a reading of someone who came to your rescue. Was that... Asumi. So it was Yoshizawa. ¿Os imagináis que es Arsène? Then we'd better let her know you're safe now. And I'll even lend you a hand with that.
Resumen rápido. De 40 a 100 horas. Parece que Akechi ha arrestado al líder de los ladrones fantasma. Es un héroe. ¿Cómo me alegro de que Akechi haya vuelto? Espero que atrapen al resto de ladrones fantasma. Es increíble. Amazing. Amazing. There's no point in even having an election. Shido's gonna win. Of course, he's the only reliable politician there is. Tenemos a Ryuji en el tren. Plus, the current government has been getting wrapped up in scandal after scandal. Even more importantly, there's just an aura about him. Like he can fix whatever problems we have. Honestly, it doesn't really matter to me who does it. I just want to see our society back on track. Especially after it turned out those phantom thieves were nothing more than scum in the end. I'll show you. Paciencia, Ryuji, paciencia, tío. El palacio de Evil Laza. Hoy que habías vuelto a casa, así que lo anuncié durante la clase. Pero es mentira, ¿verdad? ¿Cómo lo sabías? Lo sabía. Con que estás planeando algo con Sakamoto y los otros, ¿eh? Bueno, no le deis problemas al instituto ni a los padres, ¿vale? Ah, y no os olvides de estudiar. Si solicitas mis servicios, yo me ocuparé de tus tareas del hogar, pero no habías dejado el curro. Ah, supongo que es por si no has llegado hasta ese nivel de confidente con ella, ¿no? O te lo puedes tomar a broma. A bromi. ¿Es verdad eso de que el líder de los ladrones fantasma está muerto? ¿Cómo ha podido dejar la policía que se suicidara en la cárcel? Vaya panda de inútiles. Te dijo que no podía dejarlo, literalmente. Ah, es verdad, que no lo hemos subido al 10 aún. Cierto, cierto, se quedó ahí eso a medias. Silencio, estamos en clase. Hace ya un rato que se acabó la pausa. De verdad que sois como los monos en un zoo, ¿eh? Ah, sí. La familia de Whip me ha avisado de que estará ausente un tiempo. Por favor, ¿pero qué os pensáis que es el instituto? Ya casi es la hora. Espero que no haya un salto temporal ni nada así. No puede ser verdad, ¿no? Dime que estás bien. Ya estoy bien. Menos mal que estás a salvo. Lo del suicidio sale en todas las noticias y la profesora Kawakami dijo que volviste a tu ciudad. Tenía miedo de ponerme en contacto contigo. Hasta Sakamoto salía con evasivas cuando le preguntaba. Tranqui, no se lo diré a nadie. Por cierto, la fansite es un caos ahora mismo, pero yo seguiré apoyándote desde las sombras. Buena suerte. ¿Y Kasumi, tío? ¿Nos va a escribir? Hey. No te preocupes por eso aquí, pero intenta no hacer nada que llame la atención. Hoy es tu día libre, así que cómete el curry y tómatelo con calma. No hace falta que corras, que no creo que vaya a venir ningún cliente. Okay. Ahora que el curry te ha cargado las pilas, toca ponerse a pensar en la palabra clave. ¿Habéis dado ya con la palabra clave del palacio de Shido? He intentado de todo, pero nada. Es difícil entender los procesos mentales de una mente criminal como la suya. He estado pensando una cosa. Si él está detrás de todas las desconexiones mentales, ¿no significa que está detrás de todos los accidentes raros de los últimos años? Como el accidente del metro de abril. Ahora que lo dices, el ministro de Transporte perdió el trabajo por ese accidente. ¿Estás diciendo que Shido lo provocó? Pero es el metro. ¿Es que no le importan las vidas inocentes? Este hombre es increíble. Supuestamente todavía hay muchísimas víctimas en el hospital. Más ellos y Shido. ¿A cuántas personas habrá matado estos años? ¿Cómo podríamos entender lo que pasa por la cabeza de un hombre tan terrible? ¿No será más rápido si vamos allí y lo pensamos en el momento? Vamos a probar. Si vamos a ir, me gustaría que Capitán viniera también, pero... ¿pasará algo? ¿No lo verá alguien por allí? Bueno, seguramente demos con la palabra clave enseguida cuando estemos allí. Además, yo puedo despistar a quien nos siga con mi super velocidad. Vale, pues que Capitán se venga. Pero recordad que vamos con la intención de no ser vistos. Vale, nos vemos enfrente del edificio de la dieta y abrimos el palacio de ese cabrón. Let's head to the diet building. Make sure you aren't discovered, okay? Ok. You going out? La introducción al palacio de Shido me habría gustado hacerla en el siguiente stream. You gotta be kidding me. You realize you're done for if you get caught, right? Pero bueno. The stunts you pull sometimes. Es que va de seguido esto, ¿eh? Just don't stay out. Como nos han obligado con el palacio de Sae a llegar al límite de tiempo.
Akechi isn't here. Ahí está. Es como el Palacio... Bueno, el Palacio de la Justicia, ¿no? Es el Congreso de los Diputados. Let's begin at once. Police cars are making rounds, so we can't stay here too long. We already have Masayoshi Shido and Diet Building. All we need is what he thinks of this place. Si nos ve Akechi, estamos jodidos, sí. Maybe Mount Fuji, since it's the highest place in the country? Monte Fuji, no creo. What about a mansion? Since he's going to subjugate everyone as Prime Minister, perhaps a school? What about an arena, like the Colosseum? Imperial Palace? It's no good. I thought we would have gained entry by now. Maybe we shouldn't have called you here. ¿Qué será, tío? O bien es una especie de... Porque se las ha dado mucho de Mesías y de conceder deseos. Me pregunto si tendrá que ver algo en plan un Olimpo. O algo así. Relacionado con dioses. Hey, you think he's guarding his whole palace with a barrier? ¿Cómo? Shido stole the cognitive science research, right? Or Hostias. maybe it had some special move written in it. Ryuji, ¿quién eres tú? Is that even possible? Who knows? I've got no idea. There was nothing like that in the notes I saw. El tonto, sí. Anyways, what kind of person is Shido? I can't figure him out. I did some light research on him last night, but I couldn't get a grasp on the type of man he is. That man over there is probably a legislator, right? I'll try asking him. A ver. Excuse me. Un pavo I'm random. a member of the newspaper club at my high school. May I speak with you for a moment? Sure. What kind of person is Representative Shido? What's he think about the national diet? His stance is dedication for country. It's how he's garnered everyone's trust. He's an admirable man of action, with a first-class determination. El político I'd say he's perfecto. a model El politician. corrupto. I believe that he'll help create a wonderful future in which young adults like you can live in ease. An exemplary answer. It makes sense he wouldn't tell teenagers anything unnecessary. Ha sido una respuesta muy de político, la verdad. Look over there. He's on a walkie-talkie. Wait, is it about us? That doesn't look good. We should leave at once. Claro, Tomorrow's cuanto the más day tiempo off, pasen ahí, so let's have an early más van a strategy sospechar meeting. de ellos. Meet at LeBlanc, okay? We should all think about this tonight. The criminals calling themselves the Phantom Thieves are no more. However, I believe that this country's citizens are still living their days in anxiety. These scandals only increase our distrust of the current government. As a citizen myself, I am enraged. Look who's talking. What does it mean to be a politician with responsibility? Working toward personal gain without consideration of the country is outrageous. The election's public notification is tomorrow. But no matter where I go, people are cheering for Shido. Everyone's being deceived so easily. Laza, sal del juego. Estuve viendo las entrevistas de Shido en internet. Joder, lo falsas que suenan. También le eché un vistazo a su perfil, pero no encontré gran cosa, salvo su título y sus estudios. Tiene 53 años y ha pasado de ser parlamentario a diputado. Aunque es ministro del gobierno, se ha separado para formar el partido Futuro Unido. ¿Shido es ministro? ¿Pero qué invento es este? Fue seleccionado especialmente para el puesto, ese es su título actual. Parece que también ganó un concurso para ver quién quería a la gente tener como jefe. Hasta las noticias dicen que va a salir elegido casi seguro. Si pudiera descubrir qué se esconde tras sus palabras...
In order to save this country that has been tainted by villains, social reform is essential. El próximo stream podrías hacer cosplay de Shido, ¿no? Eso requeriría que me afeitase. Pero bueno, ¿y qué coño? ¿Y esa bandera que acaba de aparecer ahí encima del sofá? ¿Por qué quieren tanto a Shido? Ya sé que nadie sabe la verdad, pero me sigue dando mal rollo. Ponte una capucha o algo cuando estés en un sitio para donde no puedan reconocerte, ¿vale? Vamos a hablar. ¿Tengo cosas para decorar? ¿Tengo cosas? Ya he puesto todo, no tengo nada nuevo. No podemos irnos. ¿Qué tenemos para jugar? Parte de la barba, parte de la nave. Destreza. Encanto. No me interesa ninguno de estos. Y el DVD no sabemos lo que... A ver, un segundo. No estoy seguro de lo que da el DVD, Uciel. Limpiar daba gentileza, ¿no? Pero daba muy poco. Me falta poco para mejorar mi coraje, me falta poco para mejorar mi gentileza. Por una cosa que hiciste, las pelis te daban el doble o más, ¿no? Me suena así. Vamos a ver la peli. Mira, lo acaba de decir Morgana, sí, por el arte del cine. Mouse, heroicos actos médicos de un roedor rebelde. Aprende la bondad verdadera. A saber, a lo mejor lo que me da es... encanto, no sé. Probemos. Haz curry con Sojiro. ¿Eso daba gentileza? A la próxima. No puedo comprar nada con Ainuz. Desde aquí. Creo, vamos. No puedo salir de casa. Es la historia de un renegado doctor ratón que le salva la vida a sus amigos ratones. Menudo carácter tiene este doctor, aunque imagino que se lo puede permitir. Puede que no sea el doctor más amable, pero en el fondo solo se preocupa por sus pacientes. Ah, sí, es gentileza. Puede que hayas aprendido algo de gentileza después de ver este drama. ¡Ojo! Gracias al arte del cine puedo disfrutar del espectáculo en mayor profundidad. ¿Podemos verla otra vez? Vale, todavía no. Podemos verla una segunda vez, la peli. Como médica tuya que soy, me gustaría confirmar una cosa. Ponte en contacto conmigo en cuanto veas esto. Sigo vivo. Deja de preocuparme. Me alegro de que estés bien, es solo que me puse nerviosa cuando vi las noticias. Estaré en la clínica si necesitas medicinas. En la tele solo hablan de los ladrones fantasma. Es verdad, ¿no ibais a quedar todos aquí hoy? Haz el favor de terminarte la comida antes de que venga todo el mundo. Ya falta poco para ver a los demás. No sé si alguien habrá averiguado la palabra clave. Me gustaría acercarme a verla y comprar potis, sí. Mira, se ha unido al grupo, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Mina de diamantes. How many do we miss? Perhaps he truly does have a barrier up. Right? That's not something to be excited about. We know all the way up to Diet Building, too. So you enter keywords into the Metaverse Navigator. Boss, can you turn the TV on? Shido might be on it. Sure thing. Akechi. Goro Akechi. Him and his stupid composed face. So, Akechi-san, is it true you withdrew yourself from the media as part of your plan to capture the Phantom Thieves? I truly apologize for causing such a stir. Honestly, it required a lot of courage to openly oppose them when their popularity was at its peak.
I mean, people often lashed out at me online and whatnot. Then was it also your plan when you said they weren't at fault after their popularity declined? That was to catch them off guard. I could say I applied my profiling knowledge. Once they lost public support, someone they thought was their greatest enemy lent a hand. That's the same strategy used in romance, wouldn't you agree? ¿Qué hostión tiene? It's not just on TV or online. Ganas de partirle los morros, tío. I see his face everywhere. De un pollazo, seguro que le gusta. No one's hoping for our comeback on the fan site. Like, at all. The Phantom Thieves are evil. Shido and Akechi are just. It should be the other way around. They're manipulating information using the media. Leaving Akechi aside, we'll get back at him later. Our main issue is Shido. Were there any instances before when you didn't know the palace keywords? Well, there was the time with Futaba. We didn't know anything about her, so all we could do was make conjectures. Then why don't we just go directly and see Shido? That's impossible. He's surrounded by bodyguards and followers all the time. There's no way high school students can get an appointment with him either. Well, we do have an adult with us. No, that's still impossible. Besides, that's too dangerous a method. Vas ahí, venga, enróllate. Well, this is a problem. What's with the ruckus outside? ¿Una manifestación? Isn't that an election campaign car? Ah, Oh, right! The candidates are currently campaigning. esa voz. I apologize for the commotion. Míralo, está aquí. En nuestro barrio. Wait, did he just say Shido? Yeah, he did! Me resulta familiar. Hostia, no, es grave, que no hayas caído. Todavía. Man, talk about being lucky. We can go check him out without an appointment now. ¿Ha salido Haru, Ryuji? ¿Ya está? Hey, Ryuji ran off toward the station. This way. Hurry! By the way, did something happen? You didn't seem well a moment ago. Espero que Ryuji no haga de las suyas. Si vamos todos juntos llamaremos demasiado la atención. Investiga por tu cuenta, capitán. Aunque puede que el responsable de la muerte del padre de Haru esté libre. Mira a ver, capitán. Me quedaré por aquí haciendo tiempo. Now is the time to rebuild this crumbling nation. Our government is littered Lo sé, Seizan, lo sé. and criminals have taken a strong foothold in our society. Originalmente es el que hace que terminemos Be discarded. aquí. En Jongen Yaya. Sail into a new future of dreams and hope. Y cambiando de instituto y en el ático de la cafetería de Sojiro. So our children who carry the burden of the next generation can be proud of their country. So our nation can once again become a powerful one with abundant wealth and luxury. So our beautiful home will be acknowledged as the best country in the world. ¿Quieres escucharlo? A veces veo al señor Shido cuando paseo por la ciudad. Y una vez le di la mano, me impresionó mucho su sonrisa. Se habla mucho de ese tal Shido últimamente. Espero que sea algo más que alguien popular. ¿Ese es Shido? Sí, es un hombre fuerte y admirable. ¿Más que papá? Bueno, diría que sí. Shido es una persona maravillosa. ¿Cómo lo quieren, tío? Holy shit. Cómo le brilla la calva. Ay. Embarquémonos juntos hacia un futuro brillante. Es que no se pasaba el diálogo. ¿Os imagináis que su palacio es una peluquería? Me sentiría terriblemente ofendido. Wait!
Hey, yo, Shido-san. Stand back. Hostia, qué huevos, Ryuji. I just want to talk to him for a sec. He's a busy man. The hell? Ain't he supposed to hear a citizen's comments? That's enough, Brad. You're that asshole we met at the hotel before, at the elevators. Oh, I'm sorry. So you can butt in front of other people? demasiados detalles, Ryuji. Demasiados detalles. What are you talking about? That moron! Come on, stop! But these guys... ¿Qué hace tan cerca? Hey, kid. Joker. You want to know what happens when you cross me? Esa voz. It seems the customer base has changed since I was here last. Have they started a daycare? This ain't a show. Get lost, kid. Damn brat! I'll sue! Este hombre, no hay duda, es el mismo hombre de aquella vez. What are you looking at? This country is filled with clueless children. I worry for Japan's future. Let them go. My next appointment is coming up. What a piece of shit. So what do you think after seeing him in person? Igual tenemos nosotros... Me arrestaron por culpa suya. Es el que me acusó. Igual tenemos nosotros la respuesta a cuál puede ser su palacio. Gracias a aquel incidente. No me acuerdo de la cinemática de inicio del juego. Igual es un bar. Su palacio. Porque se emborrachó. No creo que sea tan simple. Es simplemente decir que es un puto borracho. He's the jerk you told us about before? The same guy? For real? Seriously? You're sure, aren't you? Shido's the one who ruined Te han your dado life. pistas 3 veces. Ya, pero no me estoy dando cuenta del patrón. Shit. I don't believe it. En este trayecto. Me lo he imaginado con... Cuando estaba hablando por el megáfono, ¿verdad? Y que se me paraba el personaje. A ver si ahora me dan opciones y me doy cuenta. What kind of fate brought you two back together? Sí que es él, ya me gustaría a mí saberlo. ¿Será casualidad? Talk about a destined connection. Que alguien llame a la divina. Cognitive research too, right? This can't be dismissed as just a coincidence. Careto tiene Ryuji, tío. What the hell's going on here? Está Shido was flipando. already a No, politician ya está, then. ya se ha calmado. Yet he sued a student and ruined his future? He must have pulled some strings so that his name wouldn't be mentioned. Furthermore, he also would have had to force that woman into making a false statement. He would do anything. We're talking about a man who ordered a hit inside the police station. He can't sit still until he crushes whoever opposes him, no matter how trivial. He's always been that. Habla mucho del futuro de Japón y tal. Y de volver a la gloria. Y llenar el país de tesoros y riquezas. What a piece of shit. Children are the future, my ass. What he's saying and doing are completely different. But now that we found out who did it, can't something be done about his record? Once the courts have made a judgment, overturning that decision will be difficult. It'd barely be possible even if proof of innocence is presented and Shido admits to his crimes. At any rate, we need to trigger a change of heart in him. Be that as it may, Shido's outer appearance and his true face are wholly different. Yep. It's beyond hypocritical. It's as if he's an entirely different person. Un teatro. He speaks about the good of the country. It makes me wonder what really is on his mind. Un teatro full of kabuki. ambition to rise in the world. He only thinks of the weak as stepping stools for his success. He treats himself as an elite man while looking down on others. Ugh, that's the worst. I assume the key word for what he believes the Diet building is will be despicable too. It must be something self-centered and completely different from politics. Algo muy egoísta y que no tenga relación con la política. Someone like him needs to be punished as soon as possible. Let's head to the Diet building again right after school tomorrow. I feel we'll get it this time.
Stewing over it won't get anywhere. We have to do this. Veo muy calmada a Haru. Haru tendría que estar mucho más rayada, es verdad. El que está detrás de todo ha resultado ser tu archienemigo, qué poético. Es verdad, la ropa. Si todo el mundo lleva uniforme llamarás mucho la atención. Igual es mejor que te pongas el uniforme para salir. Anochecer. Oh. Un momento, pues por asegurarme. No podemos ir a ningún lado. Oh. Venga, por favor. Va siendo hora ya. Coraje tiene que estar a punto también. Everybody lies. It's rodent nature. Can you really save a patient without even believing them? Of course I can. Just takes a little detective work. Aunque sus compañeros están en su contra, el doctor ratón se mantiene firme a sus principios. Este ratón es duro de roer, pero hay que admitir que siempre resuelve los problemas. Hola, Chepo. Oh. Acabamos de ver Mouse, ¿no? Puede que hayas aprendido algo, gentileza. Vamos. Todavía no. Okay. ¿Cuánto me faltará, tío? Well then. Acostémonos. Devolvamos el DVD. No sé cuándo. ¿Me van a dejar salir en algún momento? Parece que la participación en las elecciones ha subido. Shido va a ganar con la gorra. Se ha vuelto muy famoso por lo de los ladrones fantasma. Está en camino de convertirse en primer ministro. Supongo que debería apoyar a Shido. Voy a poder... subir más a los confidentes, tío. Me preocupa. Últimamente he estado viendo las noticias. ¿Estás orgulloso de mí? ¿Todavía tienes la esperanza de que Akechi esté por ahí? Normal. Es un héroe de los de verdad. Aunque para mí Masayoshi Shido es mejor. Es el primer político en el que creo. Anda, yo también conozco a Shido. La verdad es que parece que quiere mejorar el país. ¿Saben que los están engañando? Hay que hacer algo. Nos hemos puesto el uniforme. Eso de que el líder de los ladrones fantasma ha muerto no es verdad, ¿no? Todo va bien. Menos mal. Los ladrones fantasma no pueden ser derrotados. Tío, qué alivio que estés bien. Bueno, si me necesitas, estaré en los recreativos. Este no sabe todavía que somos el líder, pero... sí que sabe que tenemos contactos con los ladrones fantasma. Nos están escribiendo todos. Security guards became suspicious of us last time, so we can't stay here for long. But we still have no hit. Think it's a barrier after all? Where'd your enthusiasm from yesterday go? Ah, shut up. The real game starts at 2 outs. Enough chatting. You should only be Sí, thinking about que the Kasumi no keyword. nos diga nada me parece raro. The citizens are secondary. He only cares about his own well-being and that of his lackeys. He wants to become prime minister, even if it means trampling on others. Fortune, rich people. Hey, can you think of anything based on what you've heard from him? Just try saying anything. It doesn't matter if you guess. A ver, lo vamos a descubrir ahora. Incompetent fools like you just need to shut your mouths and follow where I steer this country. No puede ser. No me lo puto creo. ¿De verdad? ¿Va a ser un putísimo barco pirata? ¿El último palacio? Me puto flipa. ¿Me estás diciendo que el villano calvo es un capitán pirata en su palacio? Esto vuelve lo de Evil Laza más grave aún. ¿Cómo coño os habéis callado esto durante 100 horas? Creo que te lo habían dicho en los primeros capítulos. ¿En serio? No me acordaba. Hace 2 años ya de eso. Nos costó un huevo. Ahora sí necesitas hacer el cosplay. Queríamos ver tu reacción. ¡Hostia puta! No me lo creo, tío. It was a match? Prepara la máquina de afeitar. Estoy un poco tentado, ¿eh? No tengo unas gafas parecidas, igualmente.
What? The Diet Building's a ship? What kind of scenery will that be? The actual building's on land. Te vas a desilusionar, Laza. I can't even begin to imagine what it will be like. Yo vendo unos similares, pero no. Well, whatever it is, looks like there are no barriers. ¿Me puedo dejar la perillita? Como cuando iba a la uni. Are we clear of the guard's sight? Get closer to the wall just in case. No es un cosplay difícil, precisamente. All right. Do it. Te quedas sin novia hasta que crezca eso. Vaya tela, tío. Es un putísimo barco pirata. No me lo creo. Did anything change? We went in, right? What? Security guards seem to be gone, but it's difficult to tell for certain. Está guapo que en el persona de los piratas, o sea, de los piratas de los ladrones, el palacio final del Vanilla sea un barco pirata. This seems to be similar to what happened with Sis's palace. El casino era perfecto, la verdad, para el palacio final, pero... But this time, the Diet Building remains unchanged. The gate wasn't open earlier. Tampoco hemos cambiado de ropa. Wait, look. ¿Cómo se lo decimos? Nadie dijo pirata. Es un barco normal. Barco... Capitán de barco. Simplemente... Espérate. Es en plan... Ay, cómo no me sale la palabra, tío. Los barcos estos gigantes... Yate no. Crucero, en plan crucero. De lujo. Come on, let's go take a look. El Titanic. Somalia. How's it look over there? See anything? Nah, it's totally normal. I'll check it out. Huh? What the heck? What's up, Futaba? Futaba? What is it? Uy. The hell? Este plano es miniatura, ¿eh? ¡Uy, va! Están mega ciegos, la verdad es que sí. Even though this country may sink, he alone will survive. That's what this cognition is about, huh? Mira Ryuji. Ryuji está pensando muy fuerte, ¿eh? Están todos sorprendidos y Ryuji como haciendo ecuaciones matemáticas en su cabeza. This is bullshit. A country that children can be proud of my ass is completely sunken in his head. If a guy like this stands above everyone, we're seriously done for. Qué guapo. This is beyond ridiculous. The same goes for Akechi. He should have seen this scenery as well. Yet he still aided Shido. What in the world is he thinking? Whether it be for glory or for simply a reward. My father died because of someone like this. We gotta sink Shido instead of this country. A palace with not just the center of the distortion, but the entire country sunken. I can't believe there's someone with this tremendous of a desire. Be careful. This will be completely different from past palaces. Está guapa la presentación del palacio, sí. We're definitely gonna take his treasure. Y el palacio anterior, es una... El final del Vanilla, la verdad es que en ambientación y eso está muy chulo. A ver qué tal el palacio, porque el diseño de niveles del casino me pareció bastante mejor que el resto de palacios. Que salvo el de Kaneshiro, me acuerdo, era bastante mejorable en el resto. Sí. Madarame no estaba mal, más simplón, porque es de los primeros, supongo. All right.
¿Y el tesoro qué es? ¿Una peluca? Puede que sea el timón, el tesoro, ya que es el quiere dirigir el país y el futuro y el barco, ¿no? Hacia el futuro que él cree correspondiente. A mí es de los palacios que menos me gustan. ¿Este? Navegando hacia Turquía, hacia Benidorm, para hacerse un trasplante de pelo. Si no nos ha cambiado la ropa es que aún no nos ve como una amenaza, ¿no? Hablando de eso, ¿Capitán no debería haberse puesto el disfraz? Ver a alguien disfrazado por ahí con un montón de críos de instituto es un poco raro. No tendremos que preocuparnos por nada de eso cuando hayamos robado el tesoro. ¡Vamos! La música. Somewhere. Ah, que tengo un hueco extra, es verdad, porque está el puto... Ya no está el traidor. ¡De mierda! El equipo original. Venga. Bueno, si no contamos a Morgana. Acabo de ignorar a Morgana muy fuerte. Enseguida lo sabremos, que comience la operación. Pon a Ketch en el equipo. Es el puto Titanic, tío. Ahí está. Ya nos han cambiado la ropa. Entiendo por qué nos considera una amenaza, pero ¿por qué llevan máscaras los pasajeros? ¿Pensáis que están imitando a los ladrones fantasma, como Noir con la bella ladrona? ¡Basta ya! Sea cual sea la razón, refleja la mentalidad de Shido. No ve a los demás con normalidad. Dada la naturaleza perturbada de la distorsión, me sorprende que tengan aspecto humano. Es un rollo Titanic, sí. Me pregunto si estrellaremos el barco al final también. Es muy probable que de aquí en adelante libremos varias batallas. Estad alerta. A ver, echamos un vistazo. Oigo un tesoro arriba. O una sala... mira, ahí hay un tesoro. O una sala secreta iba a decir, pero parece que no, que es un tesoro. Estatuas de sí mismo, por supuesto. ¿Un enemigo? ¿Es que piensa atacarnos con toda esta gente alrededor? Pobrecito. Tiene bastante vida. No he mirado su nivel, igual podría habérmelo... No, ya lo he tenido, ¿eh? Esto es Cerbero, ¿no? Ahora que lo pienso. Vaya. Qué cabrón. Hostia, uno de vida. Genial. Menos mal. Tengo que revisar las armas, por cierto, e ir a comprar armas nuevas. Severo. It's time. Magatsu Izanagi, you're mine. Ooh, Joker, you're looking cool. They're done for. Oh, is Pero this esto es a un show of espectáculo. sorts? Mr. Shido never fails to keep his guests entertained. Indeed, those privileged enough to be on this ship are all on the winning team.
Qué buen doblaje, tío. What is with these people? Why do they not feel any danger after what they just witnessed? It seems they think no harm will come to them because they're here on Shido's ship. They're not even sensing the danger. ¿Qué pasa, Tom? Buenas noches. Come on, let's make him see what this ship really is. A todos. Este era el tocho, ¿no? Ah, no, media. Menudo espectáculo, ¿sois artistas de la farándula? Joker, vámonos, no nos viene nada bien que la gente empiece a reparar en nosotros. Bueno. Primero los tesoros. There's a treasure chest. I'll reveal your true form. I am thou. Goemon. Bloquea la otra. Un poquito de daño le he hecho, tío. Weak against nuclear attacks? Vale. Sure. Persona! No tengo nuclear, creo. Vaya. Era esto lo que decía antes, por cierto. En el combate contra Nijima. No me acordé que lo tenía. ¿El percepción del presidente o no sé. Algo del presidente. Es mi Hidrola lo más tocho que tengo, parece. ¡No! He hecho mis clics. Daño físico medio. No. Weak against nuclear fire won't work. One enemy gone. Do it again, Skull. Sálvame la vida. Enséñame el dinero. Tú perdonar si yo dar dinero, mucho mejor para yo. Eso no es lo mejor que tienes. ¿Cómo tú atrever a aprovechar de mí? Ahí está. Tú no tengo que ocultarlo. Yo sabré que tú estar muy feliz. Algún día yo saldar mi deuda contigo. Just like I thought. Okay. No sé para qué quiero más dinero, la verdad. Pero bueno. A ver. Vamos al otro lado. Shadow identified. Awaiting Joker's orders. Hey. I'll reveal your true form. Nunca es suficiente dinero. Uy. 6 de daño. Vale. ¿Es porque he tardado? A lo mejor es porque he tardado. Ah, este no lo tenemos aún. No me acuerdo, tío, a que era débil este. Muerta. Y resiste. Tenía que masear, vale. A la próxima. Esto es lo último que desbloqueamos con el crío de los videojuegos, ¿verdad? Es una probabilidad, parece, que puede saltar en algunos combates. ¿Me deja abajo algo? No. ¿Puedo manipular estos focos? Uy, ah no, vale. No son focos, son altavoces. No puede ser, no puede ser, no me lo creo. No me lo creo.
No me jodas. Por favor, atácame. Atácame. Me había quedado enganchado, tío. Me había quedado enganchado. ¿Viste el finisher de la Ketchy? Sí. Vaya tela, colega. ¿Cómo lo hago? Es increíble. Ah, que los otros bloqueaban. Bueno, da igual. Después de un relevo, ¿no? Habíamos dicho. Ah, perfecto. Mejor aún. Este fue mi primer especial. Bon appetit. Bon appetit. Que venía a tocar el laúd. You sure were hungry. No hay. Vaya. Okay. Explosion. Y ahora sí, ¿no? Ah, mira, va a volar también. ¿Más dinero? ¿O me llevo un cerbero? Igual puedo ponerle algo. O sea, puedo fusionarlo. Tengo hueco. Perfecto. Me lo llevo. Es que más dinero, ¿para qué? ¿Para qué quieres dinero si no lo vas a gastar? Exacto. Al New Game Plus. Maragidine. Flipa. Qué miedo da Ann, tío. Ann es la que me ha hecho... La que me ha acarreado el combate contra Sae. No ha sido un boss muy difícil, Sae, sinceramente. Pero... Es que la que más daño le hacía con diferencia era Ann. Tendría que haberla bufado con lo de percepción del presidente o como se llame. Tío, está saliendo todos los combates esto. Vale, vosotros sois narcisos. ¿A qué coño sois débiles? No me acuerdo. ¡Wow! ¿No tienen vida o qué? Pues ya está. No sé, dar una hostia o algo. Me gustaría llevármelo, pero... Ah, bueno, espérate, no. Haru también, con la habilidad del reflejo mágico. Haru y Yan son las que han hecho el carro contra Sae. Porque con lo del reflejo elemental es que no ha llegado a hacer nada. ¿Disparitos? No. ¿Qué les pasa? Tienen algún estado alterado, ¿no? Están mareados. Ah, es por el gancho. Coño, qué guay. Casi siempre les está costando en sigilo, pero parece que es mejor con el gancho. Entonces, supongo que será una probabilidad, pero mola. Diarahan, ¿esta es la cura tocha? Sí.
Tururum, tururum. Cura toda la vida. Let's go, Joker. Vale. No hay más escaleras ni nada. Me he dejado ahí un tesorillo. Porque he subido por las otras escaleras, creo. Justo, sí. Justo lo que quiero que hagas. A ver. Vale. Fofre. ¿Hay que seguir subiendo? No tiene pinta. ¿A dónde hay que ir? Ah, amigo. I can feel it. Que lo de subir arriba era opcional. Por ahora me gusta el palacio, ¿no? Visualmente y tal está chulo. Percibo la presencia del tesoro. Por ahí, vamos. Demasiado fácil. Vale, no me dejan explorar. Va a ser aquí cuando ya tengamos que volvernos. Entonces. Calidoscopio antiguo. Ojalá hubiese sido un barco pirata, tío. Huge doors are obviously suspicious. La decepción. Wonder what's through here. There's slots to stick in something like a key card. Whoa, there's 5 of them. Tarjetas. 475 people in favor, 0 against. I hear something. Vamos a tener que cambiar los votos. This bill will be unanimously passed as drafted. Passed? What's going on? Was that Shiro's voice? If this truly is the representatives' chamber as written, para no pagarte derechos de imagen. must be the main assembly hall. The what now? It's that large Lo que no sabemos es que así nos ve Laza. ¿Como votantes o...? Oh, that thing! Gotcha! So, what are they doing inside? Most likely a meaningless vote. One in which whatever Shido proposes will always go unopposed. So he's doing whatever he wants by keeping only his supporters in there. What do we do to get in, though? Should we find these keycards? Maybe we need some kind of qualification. Chichi tiene un palacio, seguro. Es mala. His follower or swear loyalty. Es una villana. So basically we need to Es la prove that venganza we're on his side. personificada. Tenemos que fingir. You sure move on quick. But what's this qualification thing about? Why don't we ask the guests on this ship? Mira, general, por favor, te lo pido. That thought never crossed my mind. Asking around doesn't sound like a bad idea. The guests here are the cognitive versions of them in Shido's mind. They'll know any secrets he shared. True. You have a point. That said, the ruler here is that evil Shido. It wouldn't surprise me if they did turn hostile. Right. Yeah, wouldn't they attack us? ¿Qué We cojones? should prepare for the worst, of course. But I think we'll at least be able to talk to them. This ship is most likely an ark loaded with those that Shido believes are worth keeping alive. It'd explain the luxury cruise ship. I doubt idiots who can't even hold a conversation would be here. We can at least gather information. It helps that everyone's wearing masks. We'll blend in even Pues sí. with our attire. He must believe that no one shows their true face to anyone else. Nos viene bien las Just máscaras. like him. Well then, let's split up and ask around. Le habéis preguntado a ChatGPT, le ha preguntado Lobito a ChatGPT quién es LazaPLAYS. Me da que todo el mundo ha salido a recopilar información. No cabe duda, percibo el tesoro detrás de esta puerta. Hemos cantado bingo. Vamos a hablar con los demás. Qué gracia, tío. Ahora lo leo, después. Pero vamos, ya he visto lo del Minecraft. Tiene huevos ChatGPT, tío.
Que uno de los VIPs era de la realeza. Sí, por eso podrá entrar en el lugar sagrado. Dicen que no se le ve mucho el pelo. Pero ¿por qué alguien tan importante iba a estar siempre al lado de la piscina? Bueno, algún motivo tendrá. Aunque no creo que sea la natación. Tras esta puerta está la zona VIP. La sala de reuniones principal es un lugar sagrado. No podremos pasar hasta que Shido nos acepte. ¿Puedo ya...? ¿Sí? Ya puedo explorar. No se le ve mucho el pelo, no. ¿Así que es el presidente de una cadena de televisión? Así es, el señor Shido tiene un gran círculo de contactos. Parece que hay que ser así de importante para ser VIP. ¡Qué envidia! ¿Por qué no juegas con él a las tragaperras? A lo mejor así se fija en ti. Parece que lo que quieren es ser aceptados como invitados especiales de Shido. Ah, y he conseguido información sobre la gente VIP. Después lo comentamos. Podemos ir a un piso de abajo, por lo visto. ¡Uy! Vamos a hablar cuando hayamos recuperado toda la información. Vale. Es muy cruel por tu parte obligarme a conseguir información de desconocidos, Joker. ¿Es la única que no está con un grupo de gente o qué? Pero lo haré, voy a vengar a mi madre. Ryuji. Tienes la elegancia y la educación de las que tanto carecen los ciudadanos de a pie. ¡Qué halagador! Una aura de clase alta también emana de ti. ¿Te has dado cuenta? ¡Desde luego! Pasan de mí como de la mierda cuando me dirijo a ellos. ¿Tengo aspecto de pordiosero o qué? ¿O es por la máscara de calavera? Pasan de mí como de la mierda. ¿Esto es un mapa del barco? Hay que sacarle provecho. Llevémonoslo. Esto no era nada. Ostras, hasta el señor Ooe es VIP. Acabo de verlo en el restaurante y pensar que han invitado a un político de tanta envergadura. El apoyo de los políticos significa que las desconexiones mentales siguen siendo viables. ¡Qué envidia! ¿Habrá alguna forma de conocerlo mejor? ¡Soñar es gratis! Oír a gente hablar con tanta calma del negocio de las desconexiones mentales me pone mala. Pero parece que necesitamos acreditación de 5 VIPs para ser invitados especiales. A esta gente no le importa compartir lo que sea. ¿Será porque van enmascarados? Hola, Edu. ¿Cómo vas, nene? Me retiro. Bye, chat y bye, Laza. Adiós, Pagliazzi. Gracias por pasarte por el stream. Buenas noches. No estoy muy segura de cómo debo hablarle a esta gente. En las reuniones de padre me quedaba callada o hacía comentarios sencillos. Hemos obtenido mucha información. Es hora de juntarse y ver qué tenemos. ¿Cómo os ha ido? Ni fu ni fa. Yo sí que he conseguido algo. Pongamos en común lo que tenemos. Le he echado un ojo al mapa que hemos encontrado y parece que hay una habitación segura. Justo aquí. Guay, está cerca. Ya tenemos el mapa de lo posterior. Excelente, podemos repasar ahí la información. Joker, tenemos que ir a la habitación segura para hablar y esas cosas. I know. There's a chest. Joker? Un incienso de fuerza. Still, this is a surprise. All the cognitive guests in this palace seem like real humans. The casino earlier looked pretty real too. But talking with these guests was a whole nother story. You have that right. This ruler's observational skills and insight are off the charts. Shido's a formidable foe. Come on, no need to freak out. I'm not freaking out. I was just thinking it'll be easier to make a plan since they can talk normally. Alright. Let's put together the information we gathered. Hay un piso nuevo de mementos disponible, ¿no? Tenemos que hacerlo. Gotcha. No terminamos el último, además. Hemos de conseguir una carta de recomendación de los 5 VIPs. ¿Y esas cartas se transforman en tarjetas? Exacto. Bueno, vamos a ver qué sabemos hasta ahora. Primero, según mis datos, uno de los VIPs es un político influyente llamado Oe. Y por la noche va al restaurante y se sienta en una mesa cerca de la ventana. Mi turno. Se ve que hay un reconocido VIP que formaba parte de la nobleza. Suele estar en la piscina. Ahora yo. He oído que el presidente de una cadena de televisión también es VIP. Juega a las tragaperras por la noche. Al parecer no le importa derrochar el dinero. Joder, ya se me está olvidando la gente. ¡Me toca! ¿Qué? ¿Tú también? Claro, son 5, Ryuji. Ya lo han dicho. Solo te han descrito 3. Claro, pero ha sido escondidas. Uy. Este es el presidente de una empresa informática. Siempre está en su camarote y se comenta que entra por un pasillo exclusivo.
Yo pondré el punto final. ¿Cómo has conseguido información con esa pinta? Un tal limpiador es el último de los VIP. Dicen que es muy cauteloso. Será mejor que antes nos quitemos a los otros de encima. ¿Un limpiador? A saber qué significa eso. Un momento, los demás son gente importante. ¿Y este es limpiador? ¿De verdad es VIP? ¿No será Akechi? ¿El limpiador? Por aquello de... como el lobo, ¿no? De Pulp Fiction. El que limpia... los problemas. Básicamente. El que elimina los cabos sueltos. Se supone que sí. Lo siento, yo no he logrado recabar información. Ni yo. Así que no te preocupes, nos damos más caña en combate y listo. Es verdad, me esforzaré al máximo. Pero tenemos un problema aún más gordo. Tengo una memoria de mierda. ¿Quién era quién? It's no use. I can't keep the profiles of 5 people straight in my head. I can only remember about 2 of them. Me acuerdo de todos. What about you, Joker? Tengo una memoria prodigiosa. Ya está bien. Atlus, por favor. Ya está bien. Primero el Persona 3 Remake y ahora esto. ¿Podéis dejar de espiarme? Really? Wow! We're up against 5 people. The politician Este es un poderoso lazabocas. noble, a TV station president, an IT company Wow. president, and a cleaner. We get certification from them and obtain letters of introduction that'll serve as keycards. But only go for the cleaner after the other 4 have been dealt with, right? Yep. Whoa, now that's impressive. You go, genius. If we can't remember the details on the VIPs, 5 personas, Persona 5, todo encaja. inside a safe room. All right, let's get this done quickly. Venga. Hey. Ya sabemos cómo entrar en la sala de reuniones principal. ¿Volvemos a casa? ¿Ya quieres irte? Aquí hay gente con cartas especiales. Eso significa que Shido confía en ellos hasta cierto punto. Lo mejor es que los consideremos individuos poderosos. Nada de prisas. Vamos a ir con calma. Tenemos tiempo, así que vale. Venga, hora de volver. Vale. El problema es que para el próximo stream es probable que mi memoria prodigiosa no aguante tanto. Let's do it. Toma short. Gracias, Mari. Voy a fusionar, si quieres echar un vistazo. Antes de dejarlo. You certainly seem composed. En principio sí, Coreano. A ver. Justine, you handle this. Registration? Are you sure? These are the paths you have walked. ¿Por qué he entrado aquí? Time for some rehabilitation. You wish to perform an execution. ¿Hay fusiones nuevas aquí? No. No tengo a De Carabia aún, ni a Arcángel. ¿What? ¿Qué coño hice en los primeros palacios? What path do you want? A ver. Looks pretty tough. ¿Es un monete? ¡Es un monete! Tiene cola, se le ve el culillo, de hecho. Es de fuerza. Es de estas, las gemelas. Hanuman. Un dios mono de ascendencia hindú. Su padre es Vayu, el dios del viento. Es increíblemente ágil y ha llevado a cabo muchos actos heroicos en Ramayana. Es poderoso, puede volar y transformarse en muchas cosas. Débil a hielo. Baphomet. Looks pretty tough. ¡Oh! ¡Qué guapo! Débil a luz. Demonio con cabeza de cabra que es venerado en las misas negras. Su nombre se puede usar como término general para los demonios. Se acabó convirtiendo en objeto de adoración de las brujas. Titania. Looks pretty tough. ¡Oh!
Qué chula. Reina de las hadas y esposa de Oberón, proviene de la diosa romana Diana. Más tarde quedó inmortalizada en la obra de Shakespeare Sueño de una noche de verano. Deidine, Ciodine, canción de cuna, por supuesto. Concentrar. ¡Coño! ¿Qué cojones? ¿Asterión? Es un pelín grande, ¿no? Persona de otra historia. Por la maldición de su madre, Pasífae, él nació siendo un monstruo con cabeza de toro, recluido en el laberinto llamado Minotauro. Desde entonces empuña un hacha de doble filo. Qué guapo. Y también, también regenta un bar. ¿Verdad, Carlos, Teresa? Regenta una posada. Hazte este, Dani. Está muy chulo, me gusta. Pero es del confidente de la fortuna. Esa es la divina, ¿no? Supongo. Molaría subirlo un poco más. Titanomaquia. Daño de fuego severo a los enemigos y alta probabilidad de infligir miedo. Qué guapo. Toro desenfrenado. Aumenta el ataque al tener los PS bajos. Me gusta. Joder, tengo que sacrificar a Set. Acabamos de pillar un cerbero. Me da palo sacrificar a Set, que acabamos de pillarlo. Sé que puedo invocarlos luego, pero no sé por qué, tío. Me da siempre palo sacrificar a los que tengo. Y volver a invocarlos. Tienes dinero. No es por el dinero, no sé, es raro. Garuda. Not terrible, but not impressive. Tsukiyomi Pícaro. Oh, qué chulo. Strong persona indeed. Se nota que es de otra persona, sí. Alas abisales. Daño de maldición severo a todos. Débil a nuclear. Absorbe maldición y resistente a físico y a bendición. Joder. Absorbe PS de un enemigo. Fortalece las habilidades de maldición 50%. ¡Wow! Con el confidente de la luna. ¿Quién era el de la luna? ¿Es el puto Nishima? Aumenta el ataque un 50% durante uno más. Está guapo. Me gusta. ¿Tú quién eres? Okuninushi, una deidad Kunitsu de la mitología japonesa que controla la agricultura y la medicina. Se dice que creó el país de Izumo junto con Suserihime, hija de Susano. Tiene dos debilidades. Ganesha, por supuesto. ¿Cómo mola? Quiero Asterión. Y no sé si pillar a Tsukiyomi Pícaro. Es del DLC, ¿verdad? Es trampa. Es trampa. Haz la fusión de internet, que no la sueles hacer. ¿Cómo? ¿Asterión es también de DLC? ¿No? ¿En serio? De estos, ¿cuáles puedo hacer, por cierto? Así mega tocho. Uf, me falta el jinete negro, macho. ¿No puedo hacer el jinete negro? Jinete rojo. Aún no me sale para hacer el jinete negro. Podría buscarlo, pero bueno. Se me había olvidado por completo que existía esto. Se me había olvidado por completo que existía esta mierda. Mira. Lilith. ¡Hola! No había visto este diseño. Se dice que fue la primera esposa de Adán. Quería ser su semejante y se negó a obedecerlo. La expulsaron del Edén y se convirtió en un demonio de la noche. Es la madre de la diablesa Lilith. A Lilith la hemos sacado, sí. ¿Perdón? ¿Orfeo?
No lo había visto todavía el diseño aquí. Este es el Persona del Persona 3. Podría hacer a Lilith. Claro, y estos van cambiando cada vez. Cada día, ¿no? Cambian. Oh, qué bonita. Parvati. Una hermosa diosa hindú del amor y una de las esposas de Shiva. Siempre estaba a su lado y desempeñó un papel importante a la hora de abrir su tercer ojo. Puede convertir... Ay, tío. Tengo 12 años, es acojonante. Puede convertir en Durga o en Kali cuando enfurece. Bueno, estas de magia. Ganesha y Baphomet. ¿A quién sacrifico para hacer a este? Ah, pero eso es con... Vale, porque puedo ver cada uno. Interesante. Por ejemplo. Barong. Melquisedec. ¿Y este tío? Parece un superhéroe. Con 2 trozos de chapa en forma de alas. Débil a viento. Un ángel del gnosticismo que controla la paz y la justicia a pesar de que se lo conoce como el salvador de los ángeles. Era humano, el rey de Salem. Baphomet. ¿Jinete negro es el que me falta? ¿Un futuro trauma? Ahí está el jinete negro, ¿sí? You wish for more power than you can handle? Select the skills you'd like to inherit. ¿Temporada de lluvia, nieve o polen permanente? Solo puedo hacer uno al día de red. Tiene sentido. Tengo que sacrificar a Set, pero podría hacer a Asterion. La verdad es que me mola mucho. ¿Dónde coño? Aquí. Con un Gabriel. ¿Pero tengo que sacrificar a Magotsu y Izanagi? A ver, tengo 2 Izanagis. ¿Lo he visto otra vez? Izanagi pícaro. ¿No era Set? ¿Me ha vuelto a cambiar? Es que va cambiando cada vez. Vale, vale. Pensaba que eran los mismos todo el rato. Bueno, vale. Magatsu y Izanagi, venga. Que ha salido tocho. Van cambiando cada vez, sí. Joder, ahora no lo encuentro, tío. Se me había olvidado esta mierda. Venga, tiene que volver a salir. Ahí está, Asterion. Con Cerbero. Cerbero y Set. Un set de un random. Claro, es la que habíamos visto antes, creo. Venga. You wish for more power than you can handle? Select the skills you'd like to inherit. Supongo. Agidine. Tengo Maragidine. Alta probabilidad de críticos y daño severo por arma.
Reduce el ataque, la defensa, la precisión y la evasión de un enemigo. ¿Hola? Esquivar físico mola también, tío. Es un poco subnormalidad esto, ¿no? Voy a ponerme esquivar físico. Cógete un Freydine que no tienes. You wish for more power than you can handle? Select the skills you'd like to inherit. Tengo a Makoto. Debilitar es que me parece muy tocho, la verdad. Me quedo sin ataque Megatón. Me quedo... Sí, tengo siempre llevo en el grupo a Ryuji o Yusuke para lo físico. Y tengo otros que pueden hacer físico. It will receive a fraction of power. Más tocho es llevar titanomaquia en el palacio de Shido. ¿Por qué? ¿Hay mucho débil a fuego? I see. No me lo spoilees, hombre. Por el tier de magia. Ah... Soy Asterión. Convertirme en tu máscara, dices. Muy bien, pero te destruiré si bajas la guardia. ¿Por qué es tan grande? Olvido que es de DLC esta. El confidente Fortuna está despertando el poder oculto de tu persona. ¿Era la persona de algún personaje protagonista de otros persona? Automataru. Ah, sí. Mira, y amplificación de fuego gana luego. Madre de Dios. Daño fuego severo a los enemigos y alta a todos los enemigos. Es que encima, tío. ¿Para qué quiero esto? Si esto es ya a todos los enemigos, ¿para qué quiero Maragidine? Qué chorrada, ¿no? De personaje. Supongo que para meter quemadura. Ya no se puede, ¿no? Now choose. A ver, por curiosidad. Quetzalcoatl. Looks pretty tough. Una deidad azteca conocida como la serpiente emplumada. Creó a los humanos con su propia sangre y les enseñó a subsistir solos. ...100% de experiencia hasta cuando no combate. Hanuman. Aquí es... Ah, no, este ya lo habíamos visto, coño. Me emocionó para nada. Este lo hemos visto también. Y este también. Yo no sé por qué no me acordaba, tío, de lo de las fusiones en red. ¿Está perdiendo el tiempo de una manera? Hecatónquiro, me emocioné mazo cuando lo conseguí y no lo he usado nada, tío. No lo he usado prácticamente nada. You okay with this? You okay with this? Not terrible, but not impressive. Te salvó el ojete y así le tratas. ¿Ah, sí? ¿Por lo de quedarme uno de vida, dices? ¿O por lo de la fusión con... para las gemelas? Tsukiyomi mola. Kushinada, ¿por qué sigo teniéndola, tío? I see. A strong persona indeed.
Es que me quiero hacer, no os voy a engañar. Me quiero hacer al Hell Rider. ¿Dónde estás? El ángel del infierno. No. Coño, ¿cuál es el que necesito? El trompetista, Hell Rider, ¿sabes? Coño, pensaba que era el ángel del infierno el que se hacía con los jinetes. Se lo comentó yo a Teresa comiendo. Me hacía más gracia que los jinetes del apocalipsis crearan al ángel del infierno. Ahora no me parece tan bueno, es nivel 37. Trompetista. ¿Cómo será este? Ángeles que tocarán las trompetas cuando llegue el apocalipsis. Con cada trompeta que suene llegarán más plagas y desastres y la tierra se convertirá en un lugar de muerte y sufrimiento. Absorbe hielo, refleja rayo, refleja bendición y niega maldición. ¡Wow! ¡Hostias! Está muy bien. No físico ahora de todos los enemigos, pues le baja de infligir manipulación. Es del juicio, además. O sea que va a subir bastantes niveles. Pero me falta el jinete negro. Bueno, creo que lo voy a dejar por aquí porque tenemos hueco de sobra. Bueno, hueco de sobra. Tenemos 3 huecos. Not terrible, but not impressive. Select the skills you'd like to inherit. Fuerza vigorizada mola. Boca seca, tenemos una habilidad de absorción. No tenemos pasivas. Amplificador de maldición, me la van a poner. Y no siempre vamos a tener relevos. Boca seca, va. Boca seca, man. Boca seca, man. Tiene la lengua como un gatete. Rebelión es solo para un aliado. Pero son solo 5 PS. ¿Cómo le mola la Pokédex? Y decía que no, el tío canalla. No, no me gusta nada, en serio. Me parece aburrido de ver y un poco tedioso. Muchas decisiones. O sea, entiendo que le mole a la gente, ¿vale? Porque le da una profundidad al juego impresionante. Y ya el juego tiene una profundidad del combate y una cantidad de mecánicas y posibilidades. Porque si te pones a subir a todos los confidentes, el combate se vuelve una subnormalidad con todas las cosas que pueden pasar al inicio del combate y a cada turno. Pero bueno. Me voy a poner Rebelión, sí. Voy a poner Rebelión. Probablemente la quite cuando suba ahora de nivel y quiera ponerme a amplificar maldición o otra cosa. Disfrútalo, BJ, si te mola, mejor. Mitad locura, mitad tenacidad. ¿A quién hay que destruir primero? ¿Me habéis respondido cuando he preguntado si es... No, si este no, lo he preguntado por el Minotauro. Asterión, si era la evolución o la persona de algún personaje de grupo, de otra persona. Amplificador de maldición. Absorbe maldición porque tiene eso, absorbe maldición. Es que es daño de maldición severa a todos los enemigos. Tengo que pillármelo, tío. Daño físico severo a todos los enemigos. Vale, nivel 55. Gana As de las Armas al siguiente nivel. Reduce la mitad el coste de PS de las habilidades. Joder, 105 PS usar esta mierda. Wow.
4 huecos. You change your mind? Done already? What? Vale. No slacking off. Asteriones de la arena. Ah, amigo. Del Persona 4 Arena. También hay de spin-offs en este juego. Es acojonante.